Nunca en estos años de democracia un secretario, no un viceministro, no un ministro, un secretario, todavía menos que un viceministro, había acumulado tanto poder. Sin embargo, Guillermo Moreno se convirtió en un personaje emblemático de este gobierno y hoy se fue, presentó la renuncia. El detalle interesante para notar es que pese a todas las sobreactuaciones que hizo el gobierno en los últimos tiempos, que nadie le marcaba la agenda, que cada vez que alguien criticaba a un funcionario esto lo fortalecía, bueno, está pasando lo que se veía venir. La realidad de lo que pasó en las elecciones, la realidad misma, le está imponiendo la agenda al gobierno. Lo contábamos ayer, cuando decíamos, bueno, pese a todo lo que se dijo, finalmente Cristina, que va a tener que trabajar menos, que va a tener un grado de actividad menos estresante, eligió un jefe de gabinete fuerte, que incluso puede tener proyección presidencial. El ministro de Economía se sacó de un plumazo en menos de un día a 3 de sus competidores. Después lo vamos a analizar. Axel Kicillof pasa a ser un ministro fuerte y pasa a ser también el ministro que se termina llevando puesto al legendario Guillermo Moreno. ¿Qué se va con Moreno? ¿O qué se irá con Moreno? ¿O qué es lo que la gente no aceptaba de Moreno y esto termina de alguna manera manifestándose en el voto? Lo principal es la inflación, o mejor dicho, la mentira de la inflación. Porque en el caso de Moreno se conjugan dos cosas. La sistemática negación de la inflación a punto tal de intervenir el INDEC, truchar las estadísticas, mentir sistemáticamente, colocar al país en una posición muy complicada frente a los organismos internacionales, tanto que a partir del año que viene se va a difundir un nuevo índice de precios al consumidor nacional, a ver si logran recomponer ese descreimiento que habían generado a partir de las estadísticas truchas del INDEC. No solo digo la mentira de la inflación, sino el fracaso en el control de la inflación. Porque de eso se trataba. Decir que había acuerdos de precios, pero que no habían. Después los acuerdos de precios se diluían. Precios pactados para una cantidad de artículos que eran lo que se tomaban de referencia, pero después esos artículos no estaban en ningún lado, no estaban en ningún supermercado. La lista de 500 artículos que después no aparecía. El Big Mac, lo que pasó con la hamburguesa más conocida de McDonald's, que constituye un índice económico de medición internacional de la revista The Economist, que se llegó al absurdo que McDonald's acá no lo pone en su lista de ofertas, uno lo tiene que pedir, porque Moreno obligó que ese índice cueste la mitad que las otras hamburguesas. Así, internacionalmente, la Argentina no figura con un índice Big Mac muy alto. Estas son las cosas que hizo Moreno. Las cosas que terminaron ridiculizándolo en un momento dado y que se convirtió en un punching ball para la oposición. Recuerden todas las cosas que anunció con bombos y platillos. Esto tiene que ver con el voluntarismo. Muchos opositores dicen, bueno, que era un patotero. Yo creo que no pasa por ese lado. Todo lo de patoterismo que pudo haber de Moreno tenía que ver con que le gustaba andar rodeado de luchadores tipo Acero Cali. No pasa, me parece, por ahí la crítica más importante, sino por el voluntarismo. Porque pensar que las cosas suceden cuando uno dice, con la palabra fundante, ¿no? Carne para todos. Nunca existió la carne para todos, pescado para todos, cerdo para todos. Todos esos planes que se anunciaban y que después se diluían en la nada. El control arbitrario de las importaciones. Una cosa es proteccionismo y otra cosa es frenar la cadena productiva. Todos estos absurdos fueron los que fueron convirtiendo a Moreno, que además nunca daba explicaciones en público, o que en todo caso las daba delante de los funcionarios, pero nunca enfrentó a un periodista que le preguntara por los absurdos que defendía. Todas estas cosas hicieron que se convirtiera en un lastre para el gobierno. Y por suerte hoy, Moreno se fue. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y se hará efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Asimismo, la jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 20957, artículo 10 del Servicio Exterior de la Nación. Muchas gracias. Abra la puerta, saque la mano de ahí, abra la puerta y no me provoque. Usted me toca. Empezá a Usted firmar, me está por tocando. favor. Pasen, por favor, todos los taquígrafos, pasen todos, vamos.
Vamos, pasen por favor, filmen nuestras cámaras, por favor, gracias. Disparejamos como corresponde. Los taquígrafos se ubican ahí. Los taquígrafos nuestros se ubican ahí. Y nuestros escribanos con los escribanos de esto. Gracias. Ya estamos. ¿Están nuestras cámaras? Bueno, esta debe ser una de las pocas intervenciones públicas que se le conoció a Guillermo Moreno, ¿sí? Creo que dio alguna vez una conferencia de prensa, participó en una conferencia de prensa donde estaban los 5 referentes del equipo económico. Esta intervención es cuando él va a una asamblea de accionistas del Grupo Clarín, ¿sí? Ahí tuvo una participación que, dicho sea de paso, en el Grupo Clarín deben estar festejando la salida de Moreno, digamos, porque era uno de los que más los enfrentó. Aquí estaba aquel episodio cuando fue con los guantes de box a papel prensa. Sí, exactamente, pero a discutir. Pero bueno. Pero acordate, Rolando, que también le deben algo, ¿eh? Le deben la fusión. La de fusión Cablevisión y que puso la Multicanal. firma. Así Lo interesante de todo esto es ¿qué cambia? ¿Cambiará algo de lo que se le criticaba al gobierno con la salida de Guillermo Moreno? Hemos invitado a Gustavo Silvestre para que nos ayude a analizar esto. Gustavo, tu primera impresión de la salida de Moreno. ¿Cómo te va, Rolo? Buenas noches. Bueno, me parece que es un triunfo, el primer triunfo político que se anota Jorge Capitanich como jefe de gabinete, porque todo hace indicar que era una de las cosas que había hablado con Cristina Kirchner. ¿Vos decís que Capitanich es el verdugo? Yo creo que ¿No sí. Kicillof? Kicillof tenía, ahora Alejandro tiene mejor información en el aspecto económico, no tenía buena relación. Y recordemos, Rolo, que por Moreno se fue un ministro como Peirano. Claro. Lustó, también. La célebre amenaza a Lustó. Sí, bueno, pero Lustó más por la 125, tuvo que irse porque se le cayó la 125 y todo lo demás. Pero Peirano, que era un niño mimado de Cristina, de Alberto Fernández en ese momento, se fue por Guillermo Moreno porque no se lo bancaba más. Peirano. Y lo defendía siempre Néstor Kirchner. Peirano, Miseli, Lustó. Bueno, Micheli se fue por la bolsa. Bueno, ¿no? Micheli se fue por la Sí, bolsa. sí, está bien, pero todos se Y fueron ahí enfrentados vino con él. Todos se Peirano. fueron enfrentados con él. Lustó y el propio Lorenzino. A mí lo que me parece de Guillermo Moreno es que acumula una serie de fracasos que no tienen fin. Vos mencionabas algunos, pero plan inquilinos, carne para todos, pescado para todos, el auto Nacampop, el celular Nacampop, el celular Nacampop. Ya nos olvidamos de todas las cosas. Vamos a detenernos en la lista para el recuerdo. Los grandes La supercar, éxitos. ¿no? La supercar, claro. Los Vamos por parte. La Supercar. ¿Cuántas se emitieron? Y la Supercar se metieron unas 80 al principio, después fueron 200, pero ahí quedaron. Creo ¿no? que llegaron a 450. La cantidad de títulos de diarios, de discusiones que se hubo por la Supercar para que terminara diluido en eso, en 350, 400 tarjetas que no servirán para nada, que servirán para guardar. Y los 500 productos congelados. Mirar para cuidar. ¿te Y el acordás? mirar El para programa. cuidar. Todavía está funcionando. Bueno, ahora no sé con la salida de Moreno, pero hasta hace poco estaban los chicos de la cámpora controlando los precios. Pero apostando a lo que dice Gustavo en términos de quién fue el verdugo, yo te quería preguntar si quizás no coincide también en que nos estamos olvidando de las elecciones. 4 millones de votos. ¿Vos sabés en que el él había cual... anticipado? Él anticipó dos cuestiones. En una reunión antes de las elecciones con empresarios les dijo: saluden al nuevo ministro de Economía, Kicillof, lo presentó él, te estoy hablando antes de las PASO. Ah, mira. Y dijo ante ese mismo empresario: yo me voy después de las elecciones de octubre. ¿Y sabe por qué de qué se quejaba? Me pagan mal para todo el trabajo que hago, les dijo a los empresarios. Antes de las PASO había anticipado que llegaba Kicillof y que él se iba después de las elecciones. Pero yo, volviendo a lo que te decía, Jorge Capitanich, que es un gobernador que está acostumbrado a manejar poder de par a par, no iba a soportar, y él parece que lo había deslizado, que Guillermo Moreno le ponga un pero, un obstáculo o algo. Indudablemente hay una nueva concepción del poder en el kirchnerismo que no se había visto ¿Cuánto antes. se dijo que el kirchnerismo no tenía ministros fuertes? Bueno. Ahora por lo menos tiene un jefe de gabinete fuerte y un ministro de Economía Sí, fuerte que sí. se limpió a tres. Sí. o Y tres además que va a rivales tener, internos. por primera vez, Rolo, autonomía para armar un equipo económico. Porque antes quedaba y Sí, quedaba... Néstor te ponía hasta el subsecretario. Bueno, exactamente. Y llegaba Lorenzino y quedaban todos los de abajo. Ahora va a tener autonomía tanto Jorge Capitanich como Kicillof. Y acá me parece que es importante también destacar el ensamble que van a tener Capitanich y Kicillof por primera vez, porque no nos olvidemos que trabajaron juntos. Kicillof fue asesor de Capitanich en los 90, se conocen, tienen buen diálogo.
Uno tiene una concepción política mucho más fuerte, arraigada entre los pares que son los gobernadores, y el otro con una concepción económica que habrá que ver cómo se despega. Pero me parece que el que va a ir materializando todo es Capitanich. Es una figura a seguir y a tener en cuenta políticamente y económicamente. Rolando, ¿no? todos los candidatos a ocupar la silla de ministro de Economía le pusieron como condición a Cristina Kirchner no trabajar con Guillermo Moreno. Uno de los que lo hizo fue Diego Bocio, el titular del ANSES. Otro de los que lo hizo fue Axel Kicillof. Todos lo van a negar públicamente, pero a la hora de asumir el cargo de ministro de Economía en una economía complicada como la que viene en estos 2 años, le ponían como condición eso. Guillermo Moreno era un lastre que ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar. Y otra cosa importante es que Moreno hoy genera con su salida un shock de confianza que lo va a ayudar mucho al tándem Kicillof. Que le fue negado hoy a Kicillof cuando le fue muy mal en la bolsa, en el primer día. Sí, le dieron ¿Cómo se cayó la bolsa hoy? Una bienvenida cálida le dieron los mercados, 6% abajo y 4 centavos arriba el dólar oficial. El dólar paralelo, el blue, ni hablar, terminó arriba de los 10 pesos con una suba de más de 10. Y ahí hay otro nombre, Roló, que nos estamos olvidando, pero que hoy lo saludaron banqueros, empresarios y hombres de la oposición como Julio Cobos, el de Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central de la República Argentina. Todos destacan que es un racional, que sabe que tiene buena relación con los empresarios y con los banqueros, que es una figura importante para este momento en el Banco Central y que ha dejado en su trabajo en el Banco Nación una muy buena, un buen antecedente y una buena reputación. ¿Será el fin de la heterodoxia de Marco del Ponte en el Banco Central? Y me parece que le van a hacer cargar, ¿no? Berco Mirá, a Mercedes Marcó del claro, Ponte. Juan Carlos Fábregas es un hombre mucho más duro en ese sentido. Tanto él como Axel Kicillof consideran que el dólar está algo atrasado, o sea que el tipo de cambio, el peso está algo apreciado y que eso perjudica, por ejemplo, a las economías regionales del interior del país, que son las que no pueden exportar más con este dólar. Por eso, hoy, si bien en muchos medios, ustedes seguramente escucharon, se hablaba de desdoblamiento cambiario, nosotros anoche lo dijimos, apenas fueron anunciados los cambios. En el nuevo equipo económico no hay intención de establecer un dólar turista más caro que el oficial, o un desdoblamiento cambiario, sino de dejar deslizar el dólar oficial Hasta que se acerque y cierre la brecha con el paralelo. Claro. Exactamente. Previamente, habiendo conseguido dólares para reforzar las reservas que perdieron ni más ni menos que 20.000 millones de dólares desde su pico de hace 2 años. Vamos a repasar un poquito el perfil de Axel Kicillof. ¿Por qué YPF? Porque sigue siendo el actor más relevante del mercado. ¿Por qué Repsol? Porque es el que llevó adelante esta gestión y le dio esta dirección en la compañía. ¿Por qué de esta manera? Porque estamos convencidos de que lo que hay que hacer es tomar el control, no echar a todo el mundo. Hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca, cosa que podría pasar si dejamos entrar la andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional. Tienen el tupé de decir que las políticas nacionales profundizaron lo que ocurría en la crisis mundial. Si nos comparamos con Europa, no importa si son buenas o malas. El problema es que en Argentina no estamos peor que en Europa. Eso creo en los países débiles de Europa. Ahí lo tienen a Kicillof, que claro, ¿quién diría que después del abucheo ese en el buquebús terminaría siendo el ministro de Economía más fuerte desde la época de la Baña? Bueno, ¿no? es Porque el hombre, es el niño mimado de Cristina Kirchner, vendría a ser el hijo político de Cristina Kirchner, ¿no? Y además yo te quería decir hoy, hoy una punta tiró Lascurain, ex titular de la UIA, que es un hombre también que está sonando para algún cargo en el gobierno. Lascurain, que celebró la llegada de Kicillof, dijo, veníamos trabajando con Kicillof en ver cómo mejorar competitividad con economías regionales que están atrasadas. Y en esto adelantó que Kicillof piensa en reintegros y en subsidiar las economías regionales que están más atrasadas como forma de darle competitividad. No hacer una devaluación, lo que decía Berco, no hacer una devaluación brusca,
sino que dar subsidios estatales a las economías regionales. Lo adelantó hoy Lascurain, que dijo, veníamos trabajando con Kicillof en esta línea para no producir una devaluación brusca y ganar en competitividad nuevamente para la economía argentina. ¿Qué más se sabe, Ale, lo que va a hacer? Bueno, las ideas que barajan. Las ideas que barajan. Es importante esto también. No es el Kicillof de hace 2 años y pico. Es un Kicillof más pragmático. Así, sí, aprendió en el poder. Así lo definen sus propios colegas del gabinete. Muchos de ellos no lo quieren. Vos sabés que el apodo que le pusieron los colegas que no lo quieren en el gobierno es el soviético Kicillof. Agarrándose... Qué injusto, sí. Qué injusto. ¿Por qué? Porque si supieran lo que era la Unión Soviética. Esto es un Disneylandia. Esto es Disneylandia claro, al lado de eso. Claro, la verdad que a Siberia no mandó a nadie todavía, pero por eso te digo, era resistido por algunos colegas del gabinete y sin embargo, la agenda con la que llega es bastante más pragmática de lo que uno podría pensar. Por un lado te decía, recuperar reservas. ¿Recuperar reservas cómo? Mediante inversiones de países que no suelen sindicarse como los principales prestamistas. O sea, no Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón. Están pensando en inversiones de China y de Rusia. Ya no está Venezuela, que le pueda traer petrodólares. No, porque Venezuela está en una crisis bastante complicada. Pero estos países sí están pujando para ver quién se queda con América Latina como parada geopolítica internacional. En medio de una crisis internacional donde Europa y Estados Unidos ya no traccionan tanto, Rusia y China, por ejemplo, se disputaron África. Y en África ganó China. En América Latina quiere Rusia tomar un nuevo protagonismo. Por eso es que ofrecieron hacer la represa Kirchner-Zepernik. Al final la ganaron los chinos asociados con electroingeniería, pero ahora los rusos quieren hacer otra represa. ¿Qué dicen cerca de Kicillof? Perdón, respecto de eso, los rusos estuvieron en la Argentina este año y ofrecieron hacer 2 centrales nucleares a costo 100% ruso. Exacto. Bueno, eso es lo que quiere el equipo de Kicillof. Inversiones grandes en infraestructura que traigan dólares frescos a la economía. En paralelo a eso, devaluar, como te decía, el dólar oficial. Y cuando haya más reservas en el Banco Central y el dólar, la brecha sea más chica entre el oficial y el paralelo, en ese momento empezar a destrabar el cepo cambiario. No quiere Kicillof más cepo cambiario como quería sí, pero ahora no lo pueden hacer porque sería una corrida contra el peso. Todo el mundo se pasaría al dólar. Eso es lo que dicen también cerca de él. En eso es muy keynesiano. Keynes decía que un activo financiero puede valer 1 o 1000. Y en eso Kicillof sabe que si hoy libera el cepo cambiario puede valer 10, puede valer 15 o puede valer 100. Entonces, eso que pasó en Venezuela, por ejemplo, es lo que quieren evitar que ocurra en Argentina. Por eso digo que viene con una agenda mucho más pragmática. Por eso también queda Hernán Lorenzino, si bien devaluado, en una unidad dependiente ahora de Kicillof, pero encargado de recomponer con el Club de París y con los buitres. Ahí con los buitres van a contratar un banco nuevo que también puede llegar a facilitar las cosas para el año que viene. Jonathan. Me parece que, como reflexión macro, es otro gobierno. Ahora, si querés, charlamos un poco de Capitanich, pero digo, 1, renunció Moreno. 2, el PJ recupera poder con Capitanich como jefe de gabinete. 3, la guerra con Clarín parece... Está atenuada, por lo menos está en un impas. No me animo a decir que está terminada, pero parece que está un poquito apaciguada. Le están buscando la vuelta al cepo al dólar, como explica Berco. Cambios en la comunicación, es otra Cristina. Ya de antes del tema. Sí, hablando de cambio de la comunicación, alguien que le diga a Cochimarro que le arreglen los micrófonos. Coincido absolutamente. Hoy hizo el anuncio Moreno y todo, no se entendió. La renuncia más importante de los últimos tiempos no se escuchó. Recordemos que se están gastando 52 millones. Porque aparte empezaron por Twitter todo el mundo a decir, por favor, ¿qué dijo? Primero, el temor que tenía Cochimarro, que se sentó, se puso arriba del atril, lo leyó en velocidad extrema, no escuchó a nadie, se fue. No le habían subido la pericia. Pero la imagen que para mí es increíble es cuando él se retira y los corresponsales que están en Casa Rosada se van corriendo atrás de él para decir, ¿qué dijiste? A la pobre, es el colmo del vocero. Hace de vocero una vez por año y le apagan el micrófono. Hay otro tema, porque ayer muchos nos sorprendimos, bueno, por los nuevos cambios, decíamos qué pasa con Juan Manuel Abal Medina. Parece que ya es un hecho concreto que habría aceptado la embajada argentina en Chile. Con mucha bronca de Ginés, que no estaba enterado, que no le avisaron del relevo y que por estas horas se enteró a través de los medios periodísticos. Acordate que con Ginés González García hubo un caso porque en una quinta de un sobrino de él se había hecho un encuentro, un primo. El sobrino de Ginés González García es candidato, fue candidato a diputado provincial por la zona de San Nicolás. El sobrino, no te estoy hablando ni primo ni nada, el sobrino de Ginés, y eso no le causó mucha gracia al gobierno nacional y lo acusó directamente. Estamos hablando de Lisandro Bonelli, que
que es el sobrino Además, de... supuestamente fue el anfitrión. Fue el del- anfitrión y fue el responsable del armado de Sergio Massa. El encuentro de Massa, Reutemann y Lavagna Exacto. en esa. Dos en ese campo. cosas más sobre Kapitanich y sobre Kicillof, Rolando. Por un lado, la agenda, te decía, de Kicillof es bastante más pragmática y no es de repartir plata para todos. O sea, en este sentido... Plata para todos, buen programa ese. Claro. Bueno, No se cumple nunca. vamos a ver a Moreno. No es ese... Que lo lleve Italia, plata para todos. Claro, liras para todos sería euros. No es ese... Euro y per tutti. No es ese el esquema que se plantea Kicillof al frente de Economía. ¿Por qué? Bueno, dos elementos. Uno, tarifas. La agenda de reducir subsidios y de aumentar las tarifas a los usuarios residenciales de Capital y Gran Buenos Aires sigue vigente y quieren recortarla tanto Kicillof como los funcionarios del área de Julio Devido. Y lo otro es en materia tarifas es uno. En materia de ingresos, no hay previsto para fin de año un bonus para jubilados o para beneficiarios de la AUH, como sí hubo, por ejemplo, hace 3 años. Acordate que en los últimos años no hubo esto y este año muchos lo están exigiendo desde los gremios, no va a haber en el caso de los beneficiarios. Algo que vos habías dicho alguna vez y que lo replicamos en este programa. A este gobierno, a Néstor Kirchner en su momento y a Cristina después, no le gusta tener funcionarios procesados ni tampoco que vayan en vía de juicio oral. Pasó con Ricardo Jaime, pasó con Felisa Micheli y ahora vuelve a pasar con Guillermo Moreno. Hoy, Estaba a punto de ser procesado. ya está procesado. Estaba procesado. Hoy fue a la Cámara a apelar porque todo indica que la Cámara va a confirmar el procesamiento por abuso de autoridad. Recordemos que el tema de las multas, le cobró 500.000 pesos a Finosoporte y a un montón de consultoras, por eso fue procesado. Y todo indica que en las próximas semanas, tal vez meses, comience el juicio oral para con Guillermo Moreno. Justo cuando está por empezar el juicio oral, sale eyectado. No quiere decir que no tenga que ver la parte económica, pero sí también tiene que ver la parte política. Hay dos incógnitas. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Salud? Porque Mansur es diputado electo por Tucumán. Es la segunda vez que es electo para un cargo electivo y que no asume. No asumió, ¿te acordás que era candidato a vicegobernador? Sí, y no lo van a votar más. No, y además él quiere ser gobernador de Tucumán. Entonces ahora se abre un gran interrogante. Aparentemente Cristina no lo quiere dejar ir, pero su voluntad es ser candidato a gobernador, por lo que hoy debería asumir para no quedar mal frente al electorado. Y el otro, que hay un rumor muy fuerte, es del Ministerio de Industria, Débora Giorgi, ¿no? Ahí el nombre de Lascurain está sonando desde hace tiempo, ¿no? Y son las dos incógnitas que ¿Qué irán a quedarían. hacer con el INDEC? Bueno, a partir de Marzo. febrero empieza el nuevo IPC a nivel Está bien, nacional. pero la intervención, los patoteros, que se van y todo. Bueno, los contratos de Moreno. Bueno, acá hay un rol muy importante de vuelta de Jorge Kapitanich. Hoy un funcionario del equipo económico de los que permanecen me hacía una imagen, una metáfora interesante. En la jefatura de gabinete, Cristina cambió un secretario por un CEO. O sea, cambió un tipo que le decía que hacía todo y le iba atrás llevándole los trámites por alguien que va a manejar poder de verdad entre los ministros. Y Kapitanich lo que le avisó ya a varios ministros es: yo me voy a hacer cargo del nuevo IPC nacional. Claro. El nuevo IPC nacional, la nueva medición de inflación ya descontaminada, desmorenizada, digamos, la va a tomar a su cargo Kapitanich, pero lo que vamos a ver es si sigue dando 10% o si se acerca más a las mediciones de la provincia. Kapitanich entonces sería un jefe de gabinete con mucho poder. Este es su perfil. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministro para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Quiero dirigirme ante ustedes y ante toda la ciudadanía de nuestra provincia del Chaco como gobernador electo por el pueblo de la provincia. Quiero decirles que siempre me siento profundamente orgulloso de gobernar un pueblo tan extraordinariamente maravilloso. Pero estas circunstancias y esta convocatoria de la presidenta nos ha permitido también tener una participación que yo quisiera hacerla como siempre lo hago, con aquellos valores morales que son esenciales para la vida de un cristiano y de un hombre de fe. Bueno, ahí lo tiene la Kapitanich, claro, que como era gobernador de Chaco, mucho no venía por capital. Él fue jefe de gabinete de Duhalde, ahí tenía mucho protagonismo Fue ministro nacional. de Economía.
Sí, de Puerta, por Dos unos días. días. Bueno, Ramón Puerta cuenta siempre la anécdota, sorprendido, que la mayor desesperación de Puerta cuando llega al gobierno y se ve en el poder es que no había plata en los cajeros automáticos y era un problema del hervor social de ese momento. Lo llama él a Capitanich y Capitanich, esto lo cuenta Ramón Puerta, en 20 minutos con una notebook le armó una ingeniería financiera vía el Banco Nación. Estaba todavía Enrique Olivera, hablaban con Enrique Olivera, hicieron todo un andamiaje financiero y en 48 euros hubo plata en los cajeros. Esto lo cuenta Ramón Puerta como el gran hallazgo que hizo Capitanich en su momento. Era asesor de Capitanich. ¿En los 90? No, además en ese pequeño lapso en claro, el que fue pero ministro venía de de Economía. los 90, Sí, por sí, eso venía, yo digo pero que hay que tener en cuenta este ensamble Kicillof-Capitanich. Y Capitanich yo creo que va a recuperar un poco el rol de ministro coordinador fuerte que tuvo Eduardo Bauzá en la presidencia de Eduardo Menem. Fue el único ministro coordinador fuerte. ¿Más que Alberto Fernández? Alberto Fernández tenía cercanía a Néstor y después a Cristina. Pero no te olvides que, por ejemplo, había ministros con mucha autoridad, que pero Bauzá cumplió un rol de jefe de gabinete porque Menem descansaba en él, tomaba decisiones y arreglaba todos además, los Gato, tuertos. Capitanich Y esto es lo que aspira a ser Capitanich. Claro. Un jefe de gabinete Frente a una Cristina con estresada, poder, digamos. Con poder y manejando a los gobernadores y a los intendentes. Ojo, a los intendentes. Porque también no nos olvidemos, me parece un poco dique de contención frente a un posible avance de Sergio Massa. El rol de Capitanich va a ser, entre otros, contener no solo a los intendentes a nivel provincia de Buenos Aires, sino a los intendentes a nivel nacional. Porque Massa, ¿qué quiere hacer? Quiere replicar el mismo armado que hizo en provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional. Ir conquistando intendentes de diferentes provincias, pero en todo el territorio. Entonces, lo que me decían es, primero, Capitanich va a ser un gran portavoz de la presidenta. Una presidenta que va a tener una actitud de descanso, mucho más tranquila, ¿sí? Como la estamos viendo últimamente. O sea que Capitanich va a estar muy presente en todos los anuncios, con Julio De Vido, con ALAC, con el nuevo ministro de Economía, Kicillof, etcétera, etcétera. Sí, y algo que no le gusta tanto a Cristina, que es la rosca, ¿viste? Y va a estar exactamente en la rosca para contener a los gobernadores. 4 personas que me dijeron que quedaron muy golpeados con la elección de Capitanich como jefe de gabinete. Primero, Scioli. Scioli es un golpe fuertísimo para él. Porque le coloca un competidor para el 2015. Hay algunos que dicen que esto ya es el lanzamiento presidencial de Coqui Capitanich. Y si le va bien, le disputa tranquilamente una paso. Tranquilamente. Es más, me decían algunos cercanos a Scioli que él puede llegar a ver esto como que nunca va a ser el delfín de Cristina. Si le pone a Capitanich jefe de gabinete, evidentemente no lo elige a Scioli como su delfín. Tal vez sí. Y él le va a poder llegar a manejar la plata de los recursos. Exactamente. Aunque hay que ver si el gobierno hace que le vaya mal a Scioli, porque también se hunden ellos mismos. Pero tienen buena es relación. una sociedad... Tienen buena relación hasta política. Que compitan por 2015. Hasta que lance la carrera. Sí, no, pero tienen una buena relación política. Me parece que ahí Capitanich no va a ir a enfrentar a Scioli. Me parece que se necesitan mutuamente por lo que vos acabas de decir. Y si no se hunden. Algunos sostienen que puede ser un buen compañero de fórmula incluso para el propio Daniel Scioli. Un gobernador, un hombre del interior, de las provincias. A ver, Scioli tiene que también buscar eso y creen que en ese armado empieza a aparecer. Y recién comentaba... Estaba hablando con De la Sota mucho, Scioli, Ojo, también hay que ver ahora si no lo rescatan a De la Sota. Ojo con... ¿Y los otros dos golpeados? Sí, vamos a hablar de De la Sota, porque hoy se presentaron las denuncias sobre narcotráfico en el Congreso. Sí, que fuerte. Sí, vamos a hablar de ese tema. No, te decía, los otros 3 golpeados que quedaron. Zanini es uno, porque Zanini quería meter a Uribarri. Uribarri es el otro, el gobernador de Entre Ríos. Tenía algún deseo de ser ministro coordinador, de ser jefe de gabinete, también para instalarse como candidato presidencial. Evidentemente, en el gobierno prefirieron a Jorge Capitanich y el otro es Insaurralde, que quedó ahí pagando y ahora se empieza a explicar mucho mejor la foto con Sergio Massa. Sí, porque no le ofrecen nada. Exactamente, lo estaban esperando para ofrecerle algo, o en el gabinete de Scioli o en el gabinete de Cristina. No en llega. Ninguno de los dos gabinetes no llegó nada. Andá a la cámara, pibe. Foto con Massa. ¿Y quién reemplaza a Guillermo Moreno, Rolando? En realidad, ¿Quién? a muchos no les importó porque la noticia es que se va Moreno. O sea, claro. En definitivo es un secretario. Sí, sí, pero fue una figura de tanto peso en estos últimos 7 años. Acordate, la intervención, la mentira del INDEC cumple 7 años en enero del año que viene.
O sea, es mucho el daño que ha hecho, no solamente por estos planes fracasados que repasamos recién, sino también por el costo que tiene para la Argentina tomar crédito en el exterior, el costo que tiene para las empresas tomar crédito en el exterior a partir de la mentira de la inflación, lo que hay que pagar por el dibujo del PBI hacia arriba, ahora el año que viene, por ejemplo, 4.000 millones de dólares, bueno, infinidad de costos. Pero el que suena para reemplazarlo es Augusto Costa, un hombre joven también, muy estrechamente ligado a Kicillof, hombre que viene trabajando y estudiando temas de la macroeconomía con Kicillof desde la época de la UBA, incluso militó con él en la agrupación estudiantil TNT, de la que ambos salieron, de ahí de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Augusto Costa fue el que ocupó la subsecretaría de competitividad famosa, aquella, ¿te acordás cuando llegó Kicillof al gobierno? Que en su momento José Ignacio de Mendiburu, en nombre de la UIA, había dicho que era muy importante esa subsecretaría. Luego fue a Cancillería a encargarse de las relaciones económicas. O sea, que es un hombre de su confianza. De estrechísima confianza. O sea, se limpia a Moreno y se pone un tipo de su confianza. Hoy de por eso digo que en parte puede ser que haya sido gestión de Capitanich, que viene con poder propio, con votos y todo, pero a puertas adentro, la ida, el raje de Moreno, se lo anota como un poroto Axel Kicillof. Uno de los que lo empujó también fue, aunque parezca mentira, fue el vicepresidente Amado Boudou, que venía empujando y diciendo sáquense a Moreno encima. De 2008 más o menos. Hoy de Mendiguren lo bancó a Kicillof. De Mendiguren, un ex kirchnerista que hoy está en las filas de Sergio Massa. Fue candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Y hoy dijo, primero, contento con Capitanich como jefe de gabinete, y segundo, le preguntaban, ¿banca o no al nuevo ministro de Economía? Y dijo, vamos a esperar, yo le doy un changüí, como diciendo, José Ignacio de Mendiguren, ex jefe de la UIA, dándole un pequeño respaldo, un empujón. Bueno, recordemos que es protegido también y es un participante importante de la Cámpora, ¿no? Axel Kicillof. Claro. Y la verdad que para todos los integrantes de la Cámpora, el ascenso de Axel Kicillof es realmente muy bien recibido y muy saludado, ¿no? Porque es uno de, reiteramos este dato, es uno de los hombres que más conversa con la presidenta, pero también con el hijo de la presidenta, con Máximo, ¿no? Entonces me parece que también tiene mucho que ver todo esto, porque hay otro dato que para el mundo de Cristina Kirchner es muy importante conocer. ¿Vos te acordás cuando el fracaso, el voto no positivo de Cobos? Sí, claro. ¿A dónde fue en el primer acto oficial Cristina Kirchner? A Chaco. Y fue recibida por Jorge Capitanich, que la abrazó cálidamente y le dio todo el apoyo esa misma noche. Mientras otros integrantes del gabinete hacían trascender que Cristina Kirchner quería renunciar e irse, que nunca fue eso verdad, y Capitanich la recibió en el Chaco. Estaba pensando hoy, la noche del 27 de octubre, Insaurralde no habló, no lo dejaron hablar. ¿Y con quién hablaron? ¿A quién fueron en teleconferencia? El primer gobernador que con Capitanich. Y después Uribarri. Y después Uribarri. Que era la competencia. Claro. Gato, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Rolo. Les decía antes, el tema del narcotráfico en Córdoba hoy llegó al Congreso. Era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos. Y yo no puedo mirar a la cara a mis nietos diciendo que sé que hay droga en Córdoba y que no hago nada porque es de la justicia federal. Va a asumir como jefe de policía de la provincia el comisario general Ramón Ángel Frías. ¿Qué lo llevó al oficial principal, Juan Antonio Alós, a tomar esta fatal determinación? La difamación, la injuria. Fueron inapropiadas las palabras del jefe de policía de Córdoba, Ramón Frías, que toda esta cuestión es culpa de los medios. Es una denuncia que fue periodística, que lamentablemente no está teniendo las consecuencias que creían cuando se hizo. Se encontró estupefacientes en condiciones irregulares, inclusive en uno de los móviles había estupefacientes y sustancias de corte, que son los indicios de que puede ser cierto que se utilizaba esto para lo que se llama vulgarmente embagallar a personas. Se entregaron los 5 policías encabezados por el oficial Sosa. Muy dolido ante estas acusaciones tan malintencionadas y injuriosas. Jefe, hasta hace pocos días, de la dirección encargada de luchar contra el narcotráfico. Es una denuncia que fue periodística, que lamentablemente no está teniendo las consecuencias que creían cuando se hizo. Ha pedido allanamientos y detenciones de las personas denunciadas. Ayer se anunció que se había incautado droga no declarada. Droga que está con un oficio para el entrenamiento de los perros. Nuestros canes en ningún momento tienen un contacto directo con la droga. Para el entrenamiento de los perros.
No es habitual que un periodista lo cite una comisión en el Congreso. Eso sucede cuando una investigación genera un verdadero revuelo, cuando una investigación tiene un valor probatorio más allá de una mera opinión. Tomás Méndez es periodista, es el periodista que nosotros contamos acá, había presentado la nota que desata una verdadera bomba, un terremoto en Córdoba, que es el testimonio de un narco arrepentido con muchos vínculos con la policía. En su momento, cuando Tomás presentó esa nota, le dijeron cualquier cosa, hubo un suicidio oportuno de un policía. El jefe de policía convocó a otros policías para que hicieran un acto de desagravio. Por supuesto, acusaron al periodista de ser el culpable de todos los males que estaban sucediendo en la policía. Al poco tiempo, todos esos policías fueron removidos y procesados por su connivencia con el tráfico de drogas. Fue allanada la sede de drogas peligrosas de la policía de Córdoba y el escándalo continúa porque siguen las detenciones en la provincia de Córdoba. Tomás, buenas noches. ¿Qué pasó en el Congreso hoy? ¿Cómo andás? Bueno, estuvimos citados en la Comisión de Libertad de Expresión. La verdad que veíamos que había mucha gente que tenía el desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando en Córdoba y créeme que es muy grave, que lo que hemos mostrado realmente es el 30% de lo que sucede. Hay conexiones muy fuertes del poder político con el narcotráfico. Hemos filmado una ex secretaria y ex legisladora. ¿Tantas o más que en Santa Fe? No, mucho más, porque en Santa Fe no hay nombres de... Que en Santa Fe es difícil competir con Santa Fe, que tenía el jefe de policía, pero... jefe de policía preso. Usted tenía jefe de droga peligrosa, ¿no? Ahí hay que competir. Está claro, pero digo, no hay ningún dirigente político No es que mencionado. yo quiera meter pica entre Rosario y Córdoba. Yo creo que le vamos a ganar. Vos dejame explicarte, me parece que le ganamos. Digo, no tenés ningún ministro, no tenés ningún secretario, no tenés ningún legislador mencionado en Santa Fe. Acá nosotros filmamos a una legisladora, ex secretaria de Derechos Humanos, hablando de grandes cantidades de cocaína. El chofer de ella traía 3.000 kilos de cocaína por semana. Pero el chofer de una legisladora provincial de Córdoba traía ¿cuánto? 3.000 kilos. ¿De cocaína por semana? Es más. Es un narco colombiano, escúchame, ¿cuánto es eso? Es mucho. Bueno, por eso nosotros decimos que el gobernador no pudo haber desconocido de la situación. Obviamente que la policía es la herramienta del gobernador. Nosotros mostramos a ese señor que traía la cocaína con el logo de Unión por Córdoba en la Traffic que lo traía, cómo hacía para traer. Pero rápidamente la sota se lo sacó de encima. Sí, lo balearon. Al tipo lo balearon, le balearon la casa, digamos, a cada una de las personas que hablaron lo fueron eliminando, le fueron dando... Haceme ese recuento, a ver, ¿cómo es? Pues yo sé que inmediatamente después que se conoce el testimonio del francés Viernes, se suicida uno de los que aparece en la cámara oculta. Lo que pasa es que no es Viernes solamente. Nosotros teníamos grabado a otro narco que trabajaba con Viernes que no tienen nada que ver y que estaban diciendo lo mismo. O sea que había testimonios coincidentes de narcos separados. Es que primero llega otro narco y nos cuenta la situación de cómo había sido todo. Es más, nos cuenta que él había llevado con la policía 30 kilos de alfalfa en vez de marihuana al juzgado de Sánchez Freite, en un juzgado federal. Nosotros no creíamos. Cuando fueron a ver... Eso se llama mexicanear al juez. No, porque ese juzgado había quemado 7 procedimientos en las calderas de tribunales federales. O sea, la droga la quemaron en la caldera. O sea, es muy grave la crisis institucional en Córdoba. Pues no solamente ¿Vos querés decir que el juzgado estaba... absolutamente. ¿De acuerdo en quemar alfalfa en lugar de marihuana? Quemaron cocaína, quemaron alfalfa para que no se notaran los faltantes de la policía. Una corresponsabilidad absoluta. ¿Esto está probado? Está todo probado, absolutamente probado. Cuando el tipo nos contaba en cámara cómo eran los paquetes, cómo era la alfalfa, abrieron y era tal cual. Y los otros 7 procedimientos fueron tal cual. Pero eso no es nada. La legisladora esta del gobierno provincial andaba en el auto, Liliana Juncos. Sí, conozco el caso, sí. Andaba en el auto del principal narcotraficante de Córdoba, que nosotros lo grabamos y hoy cayó detenido. Pero su hermano estaba prófugo por homicidio y por comercialización de cocaína, lo grabamos dentro de la casa. Grabamos absolutamente todos los narcos vinculados al poder político que estaban supuestamente prófugos de la justicia. ¿Hay relación con el barrio Maldonado? Todos, que yo una vez filmé, donde había... A mí lo que me llamó la atención es que había un fenómeno en Córdoba que eran los secuestradores de narcos. Jatib. Sí, que había... una familia de secuestradores de narcos. Yo entrevisté a los secuestradores de narcos que me contaban cómo iban y secuestraron a los narcos porque manejaban mucha plata y no hacían la denuncia. Y a través de eso vi lo que era el barrio Maldonado, que me impresionó mucho porque era un barrio, no una villa como tenemos nosotros, sino un barrio popular con un cementerio al lado y todas las conexiones posibles de lo que pasaba en ese cementerio. El cementerio es manejado por el radicalismo.
El cementerio guarda grandes cantidades de cocaína, el radicalismo. También lo hemos demostrado. O sea que ahí hay gente que ha financiado la campaña de Mestre y que guardan la cocaína en el cementerio San Vicente, donde se creman los cadáveres de casi todas las vendetas narcos que hay en Córdoba. Se creman y desaparecen, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Pero lo de Alós fue muy bueno, esto que voy a decir del supuesto suicidio, porque el tipo tiene 2 tiros en la cabeza. Porque ¿Alós tiene 2 tiros en la cabeza? 2 tiros en la cabeza. A ver, contémosle a la gente. Alós es uno de los mencionados en esa cámara oculta que hace el programa ADN de Tomás Méndez, hace el narco le hace una cámara oculta a varios policías. Exacto. Alós aparece mencionado y se suicida un par de días después. Supuestamente. De 2 tiros. Digo, se suicida. Si yo digo se suicida de 2 tiros, es un poco raro. No quería fallar. Usted que es biólogo. No, pero además explíqueme cómo se suicida la gente de 2 tiros. Claro, tiro en corriente, era un ¿se acuerdan? meticuloso. Exactamente. Lo más grave es que arriba de 2 balas, por favor. El primero le erró porque... A las 3 horas el fiscal ordenó limpiar el auto en la división de drogas peligrosas. Lavaron el auto, Rolando. O sea, hay cosas que son realmente increíbles. Apareció la carta donde dice que me hace responsable a mí y a los 3 días se produce un operativo, esto es increíble, un operativo donde supuestamente rescatan 400 kilogramos de cocaína, de marihuana, perdón, en una avioneta. Y nosotros después demostramos que para llenar esa avioneta la hacían a través de un auto de gobierno de la provincia de Córdoba. Y está en el expediente. O sea, una camioneta de gobierno de la provincia de Córdoba, estaba la marihuana y la ponían en la avioneta. Para demostrar un operativo que no existía. El operativo se llamaba Juan Alós, en contra del programa. Decía, mira, nosotros sí, y es más, en la avioneta había pasado 3 procedimientos de droga. Es decir, se usaba la misma avioneta para supuestamente hacerle caída. Pero ¿por qué pensar que esto lleva directamente al poder político y no es una policía autonomizada? A los socialistas les pasó esto. Dijeron, bueno, ustedes manténganme tranquila la provincia y la policía por abajo arreglaban con los narcos. Eso es absolutamente imposible. Porque Alejo Paredes, que es la persona, que es el ministro de Seguridad, que fue policía, la mano derecha de la SOTA y fue el encargado de armar el entramado que te estoy contando. Eliana Juncos es secretaria. El piloto de la SOTA, fíjate esto, en el 2009 había caído por narcotráfico en una causa por haber avisado a un narcotraficante que lo iban a agarrar. Estuvo 4 años trabajando con el gobernador de piloto hasta que nosotros lo sacamos hace 15 días. Cuando lo sacamos nosotros, que estaba procesado por narcotráfico, el tipo le elevaron la causa de juicio a los 2 días. El piloto de la SOTA estaba procesado en una causa por narcotráfico. El piloto de la SOTA y de la policía provincial. Piloto de helicóptero. Era el tipo que iba y lo llevaba a Alejo Paredes, la mano derecha de ellos. Martín Sarmiento. ¿Siguieron las detenciones de policías en Córdoba? Sí, hay 11 policías detenidos. ¿Qué pasó cuando allanaron la división de drogas peligrosas? Encontraron droga, que no estaba declarada. Y encontraron calabozo, recuerdo. En realidad encontraron droga, que es lo más grave. Y el jefe de gabinete, que nosotros habíamos puesto, un testigo que había dicho que el jefe de gabinete le hacía vender droga y que le había pagado con droga para matar a un fiscal, el jefe de gabinete salió a decir que esa droga era para el entrenamiento de los perros. Es decir, él decía que drogaban los perros dentro de la central para el entrenamiento. Vamos a repasar un poco el documento, ¿no? Cómo empieza toda esta historia del narcotráfico en Córdoba. Yo un día dije, a mí me van a matar ahí, yo no conozco a nadie. ¿Te acordás de eso? Bueno, me arrepiento, te digo la verdad, cuando me dijo Franco, ¿cómo te va a presentar a López? Me arrepiento hasta el día de hoy, López. Nunca terminé de hecho. Un programa de televisión hizo pública la denuncia y estalló el escándalo político-policial más importante de los últimos tiempos en la provincia de Córdoba. Este hombre es Juan Francisco Viarnes y sin ser policía, trabajó para esa fuerza durante años. Él es quien denunció a la plana mayor de la División Drogas Peligrosas de la Policía Cordobesa, quienes, en vez de combatir a los narcotraficantes, según Viarnes, hacían negocios con ellos. Yo no pertenezco a la policía. Se fue formando una especie así de amistad o sometimiento, como lo quieran llamar, por amenazas o por muchas cosas. Ellos agarraron esta casa como base de operaciones. ¿Quiénes son ellos? El director de drogas, Rafael Sosa, Franco Argüello, que es un oficial inspector que va para principal. Franco, el cabeza no traiciona. Chao, Franco. Chao. Dátoli, un sargento primero, Juan Alós, Mario Osorio, Alfredo Sainz. Alfredo Sainz es el jefe de 2 brigadas, una para el narcotráfico y otra por el narcomenudeo. La denuncia del francés, como lo llaman a Viarnes, es contundente. Acusa a los policías antinarcóticos
de robar parte de los cargamentos incautados para luego vender esa misma droga. Secuestros de droga, o sea, secuestro de droga entre paréntesis, ¿no? Porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraban en los secuestros. Entonces esa droga venían y la ponían acá, la dejaban acá y de acá se encargaban de venderla. Estas declaraciones ya tienen sus consecuencias en el ámbito político de la provincia mediterránea. El principal acusado por el informe periodístico y cuyas maniobras son además investigadas por la justicia, el comisario Rafael Sosa, jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, debió dejar su cargo por orden de la autoridad máxima de la policía y además fue puesto de licencia junto a los otros efectivos mencionados e investigados. La causa llevada adelante por el fiscal Enrique Senestrari no solo cuenta con la declaración del principal denunciante, Viernes, sino que además el letrado tiene en su poder distintas cámaras ocultas realizadas por el programa de Canal 10, donde varios narcotraficantes, como Daniel Córdoba, cuentan cómo arreglaban con la policía. Pero no me cumplen, ¿viste? Con los que reparto. Yo tenía una carga de 500 kilos. ¿De 500 kilos? ¿Sabes cuánto le sacaron de gasto? 16. ¿Le sacaron? Pero se dejaron 500 metros de medio parado, boludo. Yo no pensé que te iban a pagar algo por uno de mi nueva buena laburo. Pero estoy negando a mí, pero... No, aparte te veo, ¿viste? Ahí sí puedo esperar con un rato. Sí, 16 kilos viene, me dice solo tomar uno y se sacan 16. ¿Y 16 kilos que viene uno? Pero yo, boludo, tenía... Las denuncias de connivencia entre el poder policial y político y los narcos cordobeses era un secreto a voces. América Noticias realizó un informe meses atrás donde puso al descubierto estas irregularidades. Por ejemplo, con los dealers del barrio Maldonado, la zona narco por excelencia de la capital de la provincia. El barrio Maldonado es un barrio netamente de cocina. Debe haber arriba de 200 casas que venden por menor, pero mayormente es cocina. Se calcula que se cocina más de 50 kilos semanales ahí. Unos cocinan, otros reparten, otros alquilan su casa para que guarden. El taxista cobra 3 veces más caro para llevar a los chicos de zonas mejores a comprar ahí. Entonces, bueno, todo se fue articulando alrededor del narco. El proceder de la policía es, al que es perejil se lo llevan, pero cuando se trata de este grupito mafioso, político, porque es un peronismo narco el que tenemos nosotros ahí en esa zona, es jodido. No vieron nada, no ven nada. Ahora las denuncias están en manos de la justicia. Una justicia que muchas veces fue puesta en dudas por dejar en libertad a quienes forman parte de causas similares a estas. Los narcos, claro está. Hablaba un poco del francés Viernes. ¿Qué es? ¿Un buche, un arrepentido? Porque también decían, desde el azotismo decían que era un agente del ejército metido en la policía. ¿Quién es? No, la verdad es un delincuente, pero es una metodología que tiene la policía provincial desde hace mucho tiempo. En su momento fue Guidone, él lo termina asesinando a la policía. ¿Guidone quién era? Un tipo que era igual que Viernes. Utilizaban a un tipo que se llamaba Guidone y lo terminan matando porque tienen un grupo de delincuentes con los cuales trabajan y los empaquetan o con cocaína o les encargan homicidios. Entonces esos delincuentes siempre terminan perdiendo, pero es como una staff. En su momento fue Guidone, fue Villarreal. Villarreal fue el primer agente que tenía la policía, pero que era un agente encubierto y que le habían sacado toda la documentación, trabajaba para ellos, la misma metodología. En la época de Angelos era exactamente lo mismo. Se van traspasando el negocio. Y bueno, este tipo era tipos que regentean una parte de la cadena del narcotráfico y después alguien los mata misteriosamente. Exactamente, que a Viernes yo creo que lo van a matar, Viernes estoy completamente seguro que lo van a matar si es que no se va del país. Él dijo que se va a ir del país. Ahora, Viernes tenía dos funciones. Uno era traer a los narcos con 1.500 kilos de cocaína. 1.500 kilos. 1.500, 1.300, lo que sea. Acá en Buenos Aires se arreglaba, Hugo González, que es jefe de inteligencia, arregló en el casino de acá de Buenos Aires 1.300 kilos, Y le dijo, el narco le dijo, yo por menos de 1.300 kilos no llevo el camión. Y venía y le compraban acá, Y se fue manejando Daniel Córdoba, está en los peajes, Está en la filmación de los peajes. Daniel Córdoba. ¿Quién es Daniel Córdoba? El tipo narco que hablaba recién, junto al Hugo González, que es jefe de inteligencia
de la provincia de Córdoba, que era el novio o amante supuestamente del actual ministro de Seguridad. Por eso digo que es exactamente lo mismo. Es gravísimo. O sea, un jefe de inteligencia viajando en un camión con 1.300 kilos de cocaína con un narcotraficante conocido. La verdad que tenés razón, es peor que Santa Fe. Sí. Pero lo que me extraña es que el fiscal Senestrari no solicite las filmaciones de los peajes para determinar cómo venía Daniel Córdoba y el jefe de inteligencia, ex amante, te repito, supuestamente, o amante del actual ministro de Seguridad. Ahora, la única duda que tengo es si estamos hablando del mismo de la Sota, que hace una semana dijo, apoyo lo que dice la Corte, combatir el narco es responsabilidad de todos, no hay lugar para distraídos. ¿Es el mismo de la Sota? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora dice que tiene que existir la pena de muerte. Yo no sé cuántos funcionarios le quedarían a De la Sota con pena de muerte, realmente. Ese policía, jefe de drogas de Córdoba, Rafael Sosa, que aparece vinculado con el francés, ¿está preso? Está preso. Es más, yo perdí mi compañero mi coequiper, porque mi coequiper es una persona muy relacionada a la justicia federal. Uno de los jueces, Alejandro Sánchez Freite, y su hijo, el fiscal de Cámara. Cuando yo voy a poner al aire el programa, me dice que él se va a ausentar ese programa, pero me pregunta qué íbamos a hacer. Lo único que le dije era que íbamos a reventarlo a Sosa. Entonces él lo llamó a su hijo, que es fiscal de Cámara, fíjate vos, ¿no? Y el fiscal de Cámara le avisa a Sosa que nosotros lo íbamos a reventar ese miércoles. El tema es que estaba pinchado el teléfono de Sosa. ¿Qué nivel de imbricación? No, es que la justicia federal debe ser intervenida. Acá fueron gente de la nación a ver cómo estaba la justicia federal, no tienen absolutamente la más pálida idea de lo que pasa en Córdoba. No tienen idea de lo que pasa en Córdoba, sinceramente. Hablemos que si pasa en Córdoba, no es que solo queda en Córdoba. Esa droga que se baja y que se cocina, además cuando vos me decís se cocina, no es que se corta, se baja pasta base y se convierte en cocaína. Absolutamente. O sea que es lo que está inquietando aquí en la Argentina es que Argentina se está convirtiendo en un país productor, porque toma la materia prima como en cualquier industria y acá le aplica valor agregado, la convierte en cocaína. Entonces eso que se fabrica en Córdoba después circula por todos lados. Hablan de gendarmería, ahora que hay que poner más gente en la frontera. Bueno, el tipo que pasa la Traffic con los 3.000 kilos semanales en su momento, el que lo custodiaban a él hasta el campo donde tenía que ir a buscar la cocaína, y lo dice él, es la propia gendarmería. Con lo cual no es un problema de que más o menos gendarmes, es un problema de control hacia qué va a pasar. Porque el tipo llegaba, ponía su tráfico, escuchaba que venían gente de origen paraguayo, bajaban una avioneta, le ponían las cosas y él decía que no sabía qué llevaba, pero eran 3.000 kilos. Pero da la pauta como de que hay un montón de organismos, de gente involucrada, o sea, no paras de contar. Hablaste de gendarmería, hablaste de políticos, hablaste de los mismos propios narcos, o sea... Es que no se puede bajar desde ¿Quién era el jefe de todo eso? No, ahí yo creo que el sector, a ver, De la Sota no puede desconocer que Liliana Junco hacía lo que hacía. O sea, lo que se recaudaba, ¿quién se lo llevaba? ¿A dónde iba? Parte de la policía, parte del poder político. Pero está clarísimo, ¿eh? Parte de la policía y parte del poder político. Pero el caso de Liliana Junco se conoció hace 2 años. Yo cuando fui hace 2 años ya tenía una causa por narcotráfico. Hace 10 años Liliana Junco fue detenida con la Red Holanda. La Red Holanda es la red más grande de narcotráfico de Córdoba de los últimos tiempos y ella había sido detenida. Bueno, yo recuerdo el caso, el fracaso estrepitoso que tuvo un secretario de lucha contra el narcotráfico en Córdoba, que se fue dando un portazo y diciendo no me dejan trabajar. Sí, pero también es rara esa situación, ¿no? Pero sí, es cierto, eso fue una pelea con Caserio. Caserio es un tipo muy oscuro en Córdoba, que aparentemente ha montado una central de inteligencia paralela para poder espiar, alimenta presos, familias de presos, familias de delincuentes, para poder ajustar a la gente. Es más, vos hablaste recién de los Jatib. Los Jatib habían sido contratados para matarme. Y el propio Jatib fue a declararlo en la justicia parece federal. que estás hablando de otro país. Digo, ni en el conurbano pasan estas cosas. Bueno, Jatib me termina llamando a mí por teléfono. Me dice, no voy a hacer nada. Fui contratado, pero no voy a hacer nada. Mire que lo tengo que matar, pero... No voy a hacer nada, yo no voy a cargar con la muerte de nadie. Y fue la prima de Jatib a declarar a la justicia federal de que lo habían encargado. En su momento, desde la policía de Córdoba decían que la justicia federal, por orden del gobierno nacional, estaba armando esta causa. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa investigación? Yo creo que el gobierno nacional, al contrario. Yo le veo mucha complicidad con ese sector del narcotráfico, absolutamente. Yo no veo en el gobierno nacional ganas de descubrir qué es lo que pasa en Córdoba, concretamente. Es muy fácil, Rolando, pero muy fácil. Hoy tendrían que estar 200 policías detenidos porque la policía se ha convertido en una gran organización delictiva, que es increíble, o sea, realmente eso es ciencia ficción. O te sentás y hablas con gente de la policía y es ciencia ficción. Lo que pasa es que nadie quiso hablar, porque después del asesinato de Alos, mataron a una chica.
Sí, policía. también lo contamos, sí. Y bueno, ¿cómo se puede suicidar a una persona que tenía marcas en sus pómulos de una persona que lo había estado agarrando? O sea, hay muchas irregularidades. Y no son irregularidades, digo, o sea, son mensajes mafiosos. El gobernador cuando habla y el jefe de la policía cuando habla en su momento le dice, hay que cerrar la boca, de acá no tiene que salir nada. Esos son códigos de la mafia. Sí, claro. O sea, nadie le puede decir a un policía que hay que cerrar la boca y hay que callarse. Y mucho más con un suicidio sospechoso, puesto sobre la mesa. ¿Qué pasó en el Congreso hoy? ¿Te creyeron o te trataron de loco? No, bien. Una situación de mucha responsabilidad. Acá había legisladores que no tenían... El tema del narcotráfico está en la agenda nacional, la iglesia, la corte. Digo, ¿qué pasa cuando vos vas al Congreso? Te dicen, no, bueno, es una denuncia periodística. ¿Qué te dicen? No, notaron que había mucha seriedad en esta denuncia. Porque también hay periodistas que generalizan y hablan del narcotráfico de manera general y te dicen que hay que poner más gendarmes. Y eso es una pelotudez, porque si vos tenés un gendarme que es corrupto, puedes poner 1000 y los 1000 si están corrompidos, lo van a hacer. Es como tener 1000 policías o uno. Si vos lo tenés corrupto a uno o a 1000, es exactamente lo mismo. Porque son organizaciones. Entonces vos tenés que decir con nombre y apellido quiénes son los responsables del narcotráfico. Si vos decís con nombre y apellido, estás tratando de clarificar las cosas. Si vos generalizás, es como hablar de la corrupción de manera general. Beneficiás al corrupto y todo sigue como y todo se diluye. Absolutamente. Claro. ¿En qué punto está la causa? ¿Cuántos policías presos hay? 11 policías presos. En una causa que se tramite en un juzgado federal. Sí. ¿Cuál es la actitud de la policía y del gobierno? ¿Los echaron, los radiaron, los protegen? No los protegen, absolutamente. La Sota se sintió agredido desde un primer momento con este tema. Y manipuló los medios de comunicación que él puede manipular para tratar de legitimar el programa. Es más, Rolando, el francés Viernes lo dijo, que los incendios en Córdoba fueron promocionados por el gobierno para tratar de desinstalar el tema del narcotráfico, lo cual no me queda ninguna duda. ¿Tuvo repercusión en las elecciones, las denuncias de narcotráfico? Mucha repercusión en la capital, porque en el interior nuestro canal había sido cortado. En el horario que nosotros salíamos al aire se cortaba el canal. Cortaban las repetidoras del canal, en el interior provincial. Pero en el capital la gente reflexionó y mucho. El Sota salió primero en las PASO y salió tercero después. O sea que hubo en la capital. Sí, el problema es que vos terminás beneficiando a gente que no tiene ningún tipo de compromiso con el narcotráfico, para nada. O sea, terminamos beneficiando el Frente para la Victoria, que no se expidió en absolutamente nada, ni que hizo nada para cambiarlo. O sea, la clase política en esto no se quiere meter. Absolutamente. ¿Qué tiene miedo que le peguen un tiro? Esa era la pregunta. Ni Luis Juez, ni el radicalismo, ni el Luis Frente Juez para la sí. Victoria. Luis Juez ha mostrado interés en el tema, sí. Pero el Frente para la Victoria, el radicalismo no puede hablar. De narcotráfico directamente no puede hablar. Y porque están mencionados. El hermano del viceintendente fue mencionado en cuántas causas que él iba a buscar directamente la coima de los narcos para llevárselo a la policía. El hermano del viceintendente. ¿Quién lo mencionó? El narco principal. O sea, el narco principal nombraba al hermano del viceintendente diciendo que iba a buscar la guita. Exactamente, pero aparecen las escuchas telefónicas. ¿Y? Y nada, no pasa nada. ¿El viceintendente de dónde? No pasa de Córdoba Capital. Córdoba Capital, de Mestre. Sí. Y nosotros mostramos la declaración jurada del viceintendente y mostramos que tenía un patrimonio que era absolutamente inexplicable. Y nadie se preguntó absolutamente nada por eso. Están muy comprometidos absolutamente todos. Por eso digo que la justicia federal no ha actuado como tiene que actuar. Para nada, hay una complicidad tremenda y el sector político también. Por miedo, por complicidad. Rolando, hay mucha plata. Nosotros subestimamos a la droga. Si vos manejas... No, claro que no. No hay que subestimarla. Porque manejan un volumen de guita y pueden comprar cualquiera. No, es terrible. Nosotros hemos hablado, pero bueno, hemos llegado a un nivel que no pensábamos llegar. Si vos me decías, vas a llegar a esto con el principio de la investigación y yo no me meto ni en pedo. Hoy andamos con chaleco antibala, me espera gendarmería en el aeropuerto para llevarme a mi casa, tengo gendarme dentro de mi casa. ¿Tenés custodia permanente? Absolutamente. O sea, te cagó la vida. Absolutamente. No me dan a alguien con portación de arma y le denunciamos la semana pasada a narcos que tenían no sé cuántas aves exóticas como en Colombia, bueno, pero en su casa, en malagueño, con no sé cuántas. O sea, ya tenemos narcos con aves exóticas, está lindo. Con 110 aves exóticas. Esto es un progreso. Aquí son narcos serios. Ya estamos llegando. Si tienen aves exóticas. Estamos llegando. Sillones con cuero de boa. No, una cosa muy ridícula, muy ridícula. Es muy loco lo que pasa en Córdoba. Sinceramente es muy loco. Yo creo que... ¿Quién te cuida vos? No, bueno, me cuida de gendarmería y nos cuidamos con Te gente llaman, te privada. amenazan, ¿qué te hacen? Y nos alertan de las situaciones. Nos dicen, mirá, han traído a Yeso, por ejemplo, que estaba prófugo en San Luis, lo han traído a Córdoba y ahora te van a dar vuelta con Yeso. Entonces yo salgo en televisión y digo, mirá, Fría, no lo contraté a Yeso porque tal, y se desactiva. Lo llaman a Yeso, le dicen, anda para atrás. ¿Con Berni hablaste? ¿Cómo? ¿Con Sergio Berni hablaste? Sergio Berni es otro de los que no quiere hablar del tema.
Sergio Berni es otro de los que no quiere hablar del tema. Pero Yo me pregunto hubo por qué. algunas denuncias políticas, aunque sea desde la política, algunos dijeron, bueno, en Córdoba, en Santa Fe, no están haciendo lo que corresponde. Es que no es lo mismo de Santa Fe con Córdoba, por eso si nosotros generalizamos, estamos diciendo una cosa, es una situación totalmente dispar. Yo no escuché ningún ministro, ningún legislador, ningún secretario del gobernador de Santa Fe. Yo no conozco ningún narco en Santa Fe que se haya manejado como se manejaba el Chancho Sosa hasta hoy, que está siendo detenido por la investigación nuestra. ¿Me entendés Claro, lo que te digo? en Santa Fe hubo, aunque sea un juez provincial, que avanzó. Pero claro. Y desmanteló las 3 grandes familias que se repartían Rosario. De última, no sé si habrá sido creado, generado el hecho, pero de última recibió disparo en la casa del gobernador, Bonfatti. De última, aunque sea, en este caso nada que ver. Absolutamente nada que ver. Créeme que lo de Córdoba es muy grave. Tomás, muchas gracias por haber venido. Gracias, Cuídate. Fernando. Che, te agradezco en serio, la verdad que nos ha dado un apoyo importantísimo. Para nosotros es muy importante esta situación. Esto es muy importante para mí, para mi familia, porque la verdad que estamos muy solos en Córdoba y esto, nacionalizar el tema, no es para perjudicar a la SOTA, ni mucho menos, porque como yo te digo, todo el arco político en Córdoba se hace en los giles. Entonces esto a mí me sirve para poder quedar protegido en Córdoba. Te lo agradezco. Gracias. Vamos a la pausa en tercera posición. Llega a tu 0 kilómetro con Global Autos. Visítanos en Stupefacto.
¿Qué dije? Casco o guante para elegir. Porque después dijo que nos tenemos que portar bien. Y la última vez dijo que no nos portamos bien, vino un hit y una trompa y se rompió bien. Entonces ahora para que no se rompa bien. Casco o guante, ¿quién para elegir? Claro, es curioso que un secretario de Estado se haya convertido en una figura tan emblemática de todo un gobierno. Los secretarios de Estado muchas veces, el común de la gente ni los conoce, pero ¿quién no conocía a Guillermo Moreno en la Argentina? Se convirtió en eso, en un personaje emblemático, muy criticado de este gobierno. Y finalmente hoy Guillermo Moreno, o sea, la salida de un secretario de Estado, se convirtió en la noticia política del día. ¿Por qué? Sobre todo por sus fracasos, por lo que se había convertido. Y Moreno, curiosamente, casi nunca hablaba. Este video en el que ustedes ven ahí, que es una asamblea de accionistas de papel prensa, se convierte en una de las pocas veces que se lo ve a Moreno y que se lo puede escuchar a Moreno, pero no porque estuviera dando una entrevista, se lo estuviera consultando sobre su pensamiento. ¿Qué representa, Ale, la salida de Moreno? Amo y señor de las importaciones y las exportaciones, guardián de los precios, custodio de los empresarios y en muchos casos amenazante, interlocutor de los dueños de las fábricas. Moreno fue mucho en estos 7 años, pero sobre todo fue el que fracasó en frenar la inflación en Argentina. Y por eso es que hay una larguísima lista de experiencias fallidas. El plan de inquilinos, que iba a ser la solución para los que no podían acceder a la vivienda propia y que solamente repartió 12.000 o 14.000 créditos. El plan carne para todos, pescado para todos, que naufragaron en 2 o 3 camioncitos que recorrieron apenas unos barrios del conurbano. El auto Nacampop, el celular Nacampop. ¿El auto? ¿En qué quedó lo del auto? Bueno, quería hacer una especie de, como la pochoneta, pero en versión auto. El justicialista. El justicialista en versión siglo XXI y le quedó en la nada, porque al final Moreno lo que hacía era primero amenazar y luego terminar negociando con los resortes más concentrados del poder económico. Vos me decías que de todos esos acuerdos que él decía que armaba, nunca se firmaba un acta. No, con claro, lo cual eran solo de palabra. Claro, por supuesto. Por lo menos, por ejemplo, la Moreno Car, ¿se acuerdan? La Supercar, la Moreno Car. Bueno, eso fue un acuerdo que tejió con las grandes cadenas de supermercados. Lejos, claro, pero si no está firmado, todo se queda en el viento. Exacto, lo mismo que pasó con los acuerdos de precios en su momento, que él usaba para justificar un índice de inflación que medía menos del 10% de inflación anual, cuando todas las estadísticas provinciales marcaban 22, 23 y hasta 25%. Sí, y eso, el fracaso de los acuerdos de precios era complementario de la intervención en el INDEC para medir mal la inflación. Hace poco estuvo justamente una de las responsables del índice de precios al consumidor que decía cómo tenían un software que partía por la mitad los aumentos. Sí, Marcela Almeida. Marcela Almeida eliminaba todo aquel aumento que era superior a lo que decía el índice, el programa automáticamente lo desechaba. Era eficiencia pura. Marcela Almeida, que es ella la empleada, en realidad una estadística, matemática, que fue de las primeras desplazadas del INDEC por orden de Moreno para evitar que se conociera la inflación real, es la que hace poquito fue reinstalada por orden judicial y que la gente de Moreno no la dejó entrar. Hay que ver qué pasa con los incondicionales de Moreno en el INDEC. Ana María Edwin y Norberto Iscovich, que dependieron siempre de él en estos casi 7 años de intervención y que ahora quedan colgados del pincel. ¿Paglieri sigue? Con bueno, Paglieri no está anunciado porque cuando asuma mañana Axel Kicillof como ministro de Economía va a anunciar su equipo. Paglieri era la señora que empezó con la intervención en el INDEC. Hoy es todavía secretaria de Comercio Exterior, porque era una especie de tándem con Moreno, secretaria de Comercio Interior y de Comercio Exterior, pero seguramente ahora cuando Axel Kicillof anuncie su equipo no va a estar tampoco Paglieri, que era una especie de apéndice de Moreno. Hay que decir que la salida de Guillermo Moreno se convirtió incluso en un tema de agenda política. Se discutió mucho en la agenda electoral porque el Frente Renovador, incluso el propio Sergio Massa, el candidato ganador en la provincia de Buenos Aires,
pedía la renuncia de Guillermo Moreno. Ricardo Delgado es economista, justamente del Frente Renovador. ¿Ustedes por qué descubren, cómo detectan que había que utilizar la figura de Guillermo Moreno como consigna de debate político? Me parece que lo que planteaba Alejandro muy bien recién resume fundamentalmente los problemas que le generaba Moreno a la economía. Mentirle con la inflación implica no solamente mentirle a la gente, sino mentir al propio Estado para, por ejemplo, hacer políticas públicas que reduzcan la pobreza. El Estado no sabe hoy cuántos pobres hay porque Moreno sistemáticamente subestimó la tasa de inflación. Entonces no se pueden aplicar políticas focalizadas para reducir la pobreza. Por ejemplo, mentir en la tasa de inflación generaba otras distorsiones en otros números. Por supuesto, definitivamente. ¿En el PBI? Sí, por ejemplo. En el PBI, por ejemplo. Y eso, bueno, está generando, entre otras cosas, que la Argentina el año que viene tenga que pagar 3.500 millones de dólares con reservas, eventualmente si crece por encima del 3,22, que gatilla el pago del cupón del PIB. Ahí hay un negocio. Pero pues un detalle con eso que está diciendo Ricardo. Hoy se reconoció la declaración jurada del propio Guillermo Moreno y está demostrado que Guillermo Moreno tiene cupones ligados al PBI. Tiene 120.000 pesos en cupones PBI. Es decir, él mismo... No es tanta guita. No, es tanta, pero si le sale bien... Bueno, si pero hay que decir en honor de Guillermo Moreno que no hubo casi denuncia de corrupción en su contra. Esto era un fundamentalista, pero sin demasiada denuncia de corrupción. Una obra que él tejió en torno así y que de alguna manera le resultó útil también, pero la verdad que... Está procesado en la justicia por autoritario, no por corrupto. Y lo que pasa es que cuando hay tal discreción en el reparto de favores, como por ejemplo los permisos de importación o los permisos de exportación, es muy difícil de comprobar, pero por ejemplo el rol que tuvo la Confederación General Económica, la CGE, de Ider Peretti en estos últimos meses, ¿te acordás del Pongi Pongi, el famoso Pongi Pongi? ¿Cómo era eso? Bueno, una vez Moreno reunió un montón de empresarios y les dijo que tenía que poner plata para las inundaciones de La Plata, que tenía que poner dinero para ayudar a la gente damnificada por las inundaciones. Y entonces les dijo, el Pongi Pongi lo va a coordinar la CGE, lo va a coordinar Peretti. Peretti es un empresario muy cercano a Guillermo Moreno, un tambero kirchnerista que apareció en el elenco oficial cuando murió Néstor Kirchner y él le dijo es el presidente que más ha hecho por el campo. Luego Moreno lo tomó y le generó una entidad empresaria a su imagen y semejanza. Y la verdad que muchas versiones del empresariado hablan de que solamente los socios de la CGE o los cercanos a él podían acceder a los permisos de importación. ¿Y eso cómo sabemos que no fue a cambio de guita? Por supuesto, no lo podemos probar. No lo podemos probar porque si no lo hubiéramos denunciado y estaría en la justicia. Pero tal discrecionalidad da lugar necesariamente a la perspectiva de corrupción. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que la salida de Moreno es la condición necesaria, no suficiente, para empezar a resolver los problemas de fondo de la economía argentina. Hoy a la mañana estábamos todos discutiendo si el dólar se desdoblaba o no, pero estábamos casi seguros de que la inflación iba a seguir siendo alta, de que el cepo iba a continuar, que los BADE o que los CEDINES eventualmente podían seguir funcionando. Hoy ya parece ser que todo ese esquema, que le ha generado en estos 2 últimos años y medio largos de la Argentina una tendencia cada vez más clara al estancamiento, parece ser que eso empieza a cambiar. ¿El gobierno está tomando parte de la agenda del Frente Renovador? ¿Pasó después de las PASO con ganancias, con la salida de Moreno? Mira, Rolando, me parece que el gobierno está tomando nota de los resultados de las elecciones. Y está bien, digo, en el balanceo democrático los gobiernos tienen que tomar, tienen que leer bien lo que dicen las sociedades. Y me parece que es lo que está haciendo. No es trivial, creo que la salida de Moreno es mucho más importante desde el punto de vista de señal económica que incluso el propio cambio del ministro de Economía por Axel Kicillof. ¿A quién le adjudicarías internamente la salida de Moreno? ¿A Kicillof? ¿A Capitanich? No sé, que tengo la impresión de que ha sido un pedido conjunto. No creo que Moreno se haya ido por las suyas, creo que ha sido un pedido de los que vienen a hacer política económica. Hay un detalle importante, Rolando, que el propio Delgado nos va a confirmar ahora. Massa todavía no sabe que se fue Moreno. ¿Por qué? Porque Massa está viajando en este momento hasta Barcelona. Está viajando a Barcelona para participar de un encuentro de ciudades inteligentes. Si mal no estoy diciendo bien el congreso de ciudades inteligentes. Y no sabe. Está en vuelo. Está en vuelo. Es decir, todavía no sabe el propio Massa qué va a hacer, que no sabe que renunció Moreno, y tampoco el Frente Renovador está sintiendo la primera crisis, el Frente Renovador del sistema de BlackBerry Messenger que tanto pregonó Massa por todos lados, promocionando el tema de conducción vía mensaje de texto, porque no tiene señal, está a 10.000 metros de altura, así que están ahí decidiendo... Todavía no pudo ni festejar.
No, me parece que no hay que festejar. Digo, creo que sí tenemos que estar contentos de que hay un espacio para poder hacer política económica de buena calidad en los 2 próximos años que le faltan al gobierno. Digo, de vuelta, el gobierno tiene que tomar decisiones concretas, claras. La inflación es una, perder $1.000 millones este día se perdieron casi $200 millones en el Banco Central, no es trivial. Este año la Argentina va a perder 12.000 millones de las reservas del Banco Central, equiparable a la salida del año previo a la crisis del 2001. Entonces me parece que... O sea, ¿esa guita fue la que se fue en el año previo al 2001? Exactamente. Opa. Se fue en el 2001. Digo, no es lo mismo. No estamos en el 2001, esto hay que decirlo también claramente, pero digo, lo que se viene en materia de política económica es duro, es complejo y creo que la salida de Moreno permite por lo menos tener algún grado de esperanza. Ricardo, muchísimas gracias por venir. A ustedes, gracias. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires se empieza a debatir algo que no se debatió demasiado en las elecciones, pero que funciona como esos temas de irritación de la gente. ¿Qué hacer con los trapitos? ¿Qué hacer con los limpiavidrios? Bueno, Mauricio Macri, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está proponiendo modificar el Código de Convivencia para acotar la existencia de trapitos y limpiavidrios, pero también de piqueteros, y ahí se abre otro debate, el de la libertad política. Son el dolor de cabeza de miles de automovilistas y al parecer también de Mauricio Macri. Esta es la tercera vez que el jefe de gobierno porteño envía a la legislatura un proyecto de ley para sancionar a los trapitos, limpiavidrios y piqueteros que pululan día y noche por las calles de Buenos Aires. Laburo entre los coches, le robo a la gente. Eso es laburar para vos. Claro, eso, a llevar la comida a casa, ¿viste cómo es? La justicia recibe 250 denuncias por mes por abusos de trapitos. El proyecto para cambiar el código contravencional pretende endurecer las penas para los cuidacoches sin autorización, tanto para el que exige una propina como para el que pide una contribución a voluntad. También están las consecuencias de si uno no deja un pago, tiene el auto rayado, le rompen un vidrio. Es la verdad que son una mafia que habría que erradicarla y el proyecto del PRO, nosotros desde acá, la legislatura, lo hicimos para que se erradique todo lo que sea cuidacoches y esta mafia que la verdad que nos tiene a toda la ciudadanía en vilo. Si la reforma del código prospera, los trapitos y los limpiavidrios serían castigados con penas que van de 1 a 5 días de arresto o multas de entre 200 y 2.000 pesos. Pero en el caso de los trapitos, la cuestión es más difícil porque su actividad no está considerada una contravención, a menos que incurran en algún delito, como el robo o la amenaza. La policía cada vez que nos engancha acá nos caga a palo y adentro. 2 o 3 días y quizás más. También habría sanciones más duras para los piqueteros. Hoy, la ley contempla multas de 200 a 1.000 pesos y penas que van de 1 a 5 días de trabajo comunitario. Pero de aprobarse la reforma, las sanciones se triplicarían para los piqueteros que circulen con la cara tapada o lleven cadenas y palos. Yo le pido disculpas a toda la gente, pero nosotros tenemos una necesidad que estamos sin solución. Yo creo que la gente sepa entender que todos tienen un empleo, quieren un empleo. Y estamos perjudicados, sí, pero no es por nosotros tenemos una necesidad y nadie nos responde. Los bloques opositores al macrismo se opusieron a la tolerancia cero para trapitos, limpiavidrios y piqueteros planteadas en 2 proyectos anteriores. Pero en un año de recambio legislativo, las voluntades se pueden torcer y hacer que esta vez la tercera sea la vencida. Trapitos, limpiavidrios y piqueteros están en debate. Sergio, ¿cuál es exactamente? ¿Cómo está planteada la cuestión? ¿Qué es lo que se quiere modificar? Primero recordemos que hubo algunos intentos legislativos anteriores, entre ellos una ley que establecía un registro de cuidacoches que fue vetada. Fue vetada por el macrismo, concretamente. Atravesó la legislatura y fue vetada. Luego, siempre se discutió y en algún momento el macrismo dijo, bueno, recién en el 2014 vamos a llevar adelante una discusión legislativa sobre esto, pero adelantaron rápidamente el tema a partir de un asesinato que se produjo hace pocos días en la zona del zoológico, luego de una pelea entre 2 trapitos. Sí, a partir de mucha molestia, ¿no? Y de Sobre mucha todo lo que molestia pasa cuando se sabe que las bandas de trapitos que están alrededor de los estadios las manejan la barra brava, digo. Exactamente. Ahí además hay un debate anterior, que es que si el tema es exclusivamente legislativo, porque hay algunas experiencias en la Ciudad de Buenos Aires y fuera de la Ciudad de Buenos Aires donde se ha resuelto el tema rompiendo con la mafia, fundamentalmente rompiendo con la lógica de la policía siendo de algún modo partícipe financiero
del negocio de Sí, los trapitos. igual hay como diferentes escalones, porque están por un lado los jóvenes pauperizados que van a limpiar vidrio Así con es. moneda y que copan la parada como pueden. Así es. Después, los que logran la autorización policial para mantenerse en esa parada y que pasan a ser cuidacoches. Y después los otros que están directamente arreglados con la policía, que son, y con las barras bravas, que es otro nivel todavía. Te cuento dos casos y después que están los conozco. piqueteros, que ahí entra la Bien. cuestión del debate político. Volvamos un segundo al tema de los trapitos. Te cuento dos situaciones que yo conozco personalmente. Una es en Avellaneda, donde se negoció con la policía que saliera del negocio directamente y que se trabajara con Sociedad de Fomento de la Zona, tanto para los casos de la cancha de Racing como en la cancha Independiente. Y funciona. Y luego, en Núñez, en la cancha de River, a veces funciona y a veces no funciona. A veces no hay un solo trapito. ¿En serio? Por supuesto. Vos sabés que Cuando hay operativo, claro. Cuando hay operativo, cuando el poder político decide que ese Basta. día la policía no se mete, van y sacan a todos los trapitos y no hay uno solo. Hoy no, muchachos. Hoy no. Pero cuando fue el recital de Paul McCartney cobraban en aquel momento 150 150 mangos, mangos, exactamente. Y hoy juega River y Boca y está lleno de trapitos. Juega River con Olimpo y como la recaudación es baja, no hay trapitos. Hay un tema de decisión política. Y el segundo capítulo que vos señalás es doble. Por un lado, el tema de la seguridad. El proyecto del macrismo incorpora la idea de que nadie puede entrar al microcentro en moto, en horario bancario, por llamarlo de alguna manera, con un acompañante. Eso había fracasado en su momento por la oposición del sindicato de motoqueros. Exactamente. Y después la cuestión de los encapuchados en las marchas. Y el tema de los encapuchados en la marcha, donde además se suma un agravante a la pena que se establece. Y un punto final. Todo esto dice que agrava las penas cuando se demuestra que hay mafia de por medio. La gran pregunta que flota es si va a discutirse en serio el tema de la mafia. Daniel Lipovetsky es legislador del PRO y Alejandro Bodar es legislador del MST Nueva Izquierda, ¿sí? Ambos en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches a ambos. ¿A favor o en contra de legislar sobre trapitos y limpiavidrios? Alejandro. No, yo creo que hace falta legislar porque responde a un problema que hay objetivamente en la ciudad. Lo que no creo que con una medida solamente de represión se solucione el problema. Primero porque, como bien se decía recién acá, el tema, por ejemplo, de las mafias están muy relacionadas al poder político y al poder policial. Para eso no hace falta ninguna norma. Lo que hace falta es directamente tener la voluntad de ir y sacarlos. El gran problema de normas represivas que caen bien en la sociedad, porque la sociedad está cansada, es que muchas veces terminan yendo contra el perejil y no contra las verdaderas mafias que se buscan la vuelta, porque como están apañadas por el poder político... Sí, pero que te raye el auto es el perejil. No te lo raya la policía. Sí, pero hay experiencias, por ejemplo... Si no le tirás la guita que te pasa la llave por el auto. Desde ya se trata de ir contra el delito, de ir contra los apretadores, de ir contra todo. Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. El problema es cómo lograr eso, ¿no es cierto?, con algo que sirva y no tratar de leyes que caen bien de manera populista, pero que no solucionan el problema, porque mañana ese va a estar, y el que no va a estar es el tipo que a lo mejor por un problema social termina tratando de buscarse un peso, porque eso es parte de la realidad. Si no hubiera una situación social, tampoco habría miles de personas dedicadas a eso, que ese es el otro tema que hay que también discutir. Daniel. Bueno, claramente nosotros estamos a favor de legislar este tema. Creemos que ya en la ciudad de Buenos Aires ya hay una regulación al respecto y ha fracasado porque justamente ya hubo muchas denuncias, pero lamentablemente la justicia no tiene instrumentos para poder condenar a las personas, para poder probar que se cometió el delito. Por eso no creemos que lo que hay que hacer es justamente prohibir la actividad, que es lo que está proponiendo el jefe de gobierno con el proyecto que ha enviado. ¿Prohibir la actividad de qué? ¿De los trapitos? De los trapitos y de los limpiavidrios. ¿Cómo sería eso? Bueno, se acerca un limpiavidrio al auto, señor, lo ve la policía, señor, venga preso. ¿A qué cárcel va? ¿Bajo qué cargo? Tiene la pena de arresto a la sanción de multa, que es lo que te prevé la ley actualmente, lo que prevé el proyecto de ley que se eleva. La realidad, la ciudad de Buenos Aires tiene lugares ya para cumplir condenas en caso de que haya detención. ¿Va alguien a esas cárceles? Sí, hay, porque la ciudad tiene transferidos varios delitos que son delitos menores, no los más importantes, porque todavía esos no se han sido transferidos, más allá de que sería importante que se empiecen a transferir. ¿No es el regreso de los edictos policiales? O sea, de la posibilidad que la policía termine persiguiendo... No, lo que pasa es que los edictos policiales no tenían eran provenientes de la policía. Acá estamos hablando de una ley que tiene que ser tratada por un poder legislativo y debatido. O sea, tiene que haber una sanción judicial. Exacto. No, tiene que haber pero una ley y luego tiene que tener la intervención de los jueces. No pueden intervenir directamente. La policía detiene, pero luego es un delito, interviene la justicia como cualquier delito de que se trate. Pero aún cuando uno puede aceptar, hipotéticamente, que es necesario legislar y quizás hasta aceptar que hay que prohibir,
¿No falta el capítulo social? Porque efectivamente Sí, esa claro, gente no está sin solo duda, ahí sin como duda. parte de una mafia. Sin duda tenemos que partir de la base que en realidad no solamente necesitamos esto, por eso creo que coincido con Alejandro, me dice no es solamente esto, sino que también pensar en políticas inclusivas para que esta gente pero eso no genere... está. Bueno, en realidad eso también depende de las situaciones económicas. Hoy justamente estamos viendo los cambios en el gabinete, ¿no? Después de 10 años de kirchnerismo tenemos más de casi 10 millones de pobres en estamos Argentina. discutiendo la Entonces, por ciudad. lo tanto, desde ese lugar, me parece que más allá de las cuestiones que tengan que ver con los problemas de seguridad que tiene la gente, y la gente tiene miedo y lo sufre y lo padece, y la gente cuando para en un semáforo tiene terror a que venga un limpiavidrios Sí, y le rompe. irritación además, porque se te tiran encima, la te verdad que genera la una situación discusión. es difícil, y cuando va a un recital, como dicen, hay apretes por 150 pesos. Estamos hablando de muchísimo dinero envuelta. Pensemos en un recital, van 50.000 personas, es mucha plata lo que está en tienen las juego. herramientas Entonces, para ir desde ahí, contra Pero eso. antes de continuar el debate, vamos a mostrar una experiencia que hicimos una vez. Nosotros fuimos trapitos. Una de las cosas más notables que suceden con los cuidacoches en Buenos Aires es que uno, ya cansado, paga sin chistar. Eso sí, los precios son variables. Hola, buenas noches. 5 pesos, yo estoy hasta las 7 de la mañana. 10 pesos. 10 pesos. ¿Acá se puede estacionar? ¿Y cuánto es para estacionar? Ah, ¿sí? O sea, y pero razonable, ¿cuánto es? Lo normal acá es de 2 para arriba. De 2 pesos para arriba. Pero sí o sí tengo que pagarte algo. Lo vale. Cuando hay un partido de fútbol o un gran recital, la plata se pide con una amenaza que a esta altura del partido, en la ciudad todos entendemos. O pagás o te rompo el auto. El motivo de semejante mafia hay que buscarlo en el dinero. Si uno obliga a pagar 10 pesos a cada auto, y estamos hablando de 15.000 autos, también estamos hablando de 150.000 pesos que alguien se lleva en una sola tarde. Voy a llamar a la policía a ver. ¿Qué pasó? Me está extorsionando. ¿Por qué? Y puede ser que me va a arruinar el auto si no le dejo la plata. ¿Eso es extorsión o no? ¿Siempre pelea? ¿Qué pasó? No, con esto siempre hay la rata. Siempre hay alguna rata, siempre hay. ¿Y qué pasa? No. A mí no querés poner, que está vivo, está. Ah, llévalo por ahí que te lo choreen, a mí me carajo. Claro. Lo dejé por allá enfrente, a ver, le queda ni la rueda oxígeno. ¿Quién lo sabe? Nada más que viene acá de vivo, me tira el auto y siempre hace lo mismo. Espera que se esté estacionando alguno y lo mete, ¿entendés? Y sale corriendo. Para entender cómo funciona el oficio, intentamos ser cuidacoches por un día. ¿Cuánto cuida coche vos? En los partidos San Lorenzo, güey. Ah, bueno, acá está todo podrido, no que están ahí atrás, están filmando. Pero... Date cuenta, vos que estás en la calle, tenés que darte cuenta. Cuando dice el otro correte, pues correte. Ah, pero no sé, que mandó... Pero chabón, ¿qué está grabando? Y filma todo acá, lo que cobran, lo que estamos cobrando, esto acá, por eso. Pero para laburar, ¿puede laburar o no? No, no puede laburar porque te escarchan. Ahí mandó a cerrar las cosas, ahí la valla. ¿Pero que la policía sabía? Más vale, ellos saben todo. Andá a laburar dentro del barrio, mira que todo el laburo va por Monroy, boludo. Andá a laburar para dentro del barrio, loco. Pero la papa está acá. Igual. Bueno, pero vos también tenés que entender que hay lugares que, por ejemplo, hay gente que ya está laburando desde hace mucho tiempo. Cada uno tiene su parada. Si no, por eso nosotros no nos vamos por otro lado. Acá somos 4 nosotros. Somos 4, viejo. La laburamos nosotros. Pero igual eso sale para todo, ¿no? No, ya sé que sale para todo, pero fíjate, ¿no? El lugar tuyo tenés que hacerte tu lugar. Hacete tu lugar y te sale sol, ni hablar. Nosotros somos 4 acá, flaco. Somos 4 nosotros acá. Laburamos hace mucho, hermano. Nosotros no nos vamos a meter en la parada de otro, no nos vamos a meter. O sea, los otros buscas tampoco nos vienen a meterse en la parada de estamos nosotros. Pero uno tiene que llevar el mango a casa, sí, ¿viste? Pero está bien, flaco, está bien. Lo que vos digas, me dejás picar un par de coches, pues, está bien, macanudo. Pero no es para que venga y plantee bandera y quiera laburar en un lugar que hay gente. Como decís vos, picar un par de coches, por lo menos para... Acá los bucas que nos conocemos tenemos código. Ninguno se mete en un lugar de que no le corresponde. ¿Me dejás picar algo o me tengo que ir para allá? Pero flaco, acá que no ves que me acaban de cortar la mano ya. ¿No estás viendo que me acaban de cerrar ya acá? ¿Estás viendo eso? ¿Dónde se puede picar algo?
No, para cuidar. Ah, mire, acá está peleada la cosa. ¿Sí? Pero uno quiere llevarse el mango a la casa. Y todo estamos igual. No, quiero picar algo también, ¿no? Sí, pero acá no, hermano, acá estamos hace años acá. No hace un día que estamos. Sí. Y bueno, pero... Bueno, mirá quilombo que hay acá. Ah, pero el sol sale para todo, ¿no? No, el sol no sale para todo, sale para 2 o 3 el sol nada más. Pues si venimos todos así, yo no te conozco. Bueno, Bueno, buscate otro lugar, hermano. Lo importante de cámaras ocultas como esta es que revelan cómo funcionan los códigos de la calle. ¿Sí? Cuando alguien se instala en un lugar, las paradas se pelean así, por la fuerza, por la amenaza, por el autoritarismo, pero esas paradas no son de nadie. O sea, uno puede estacionar sin tener que pagarle nada a nadie. En origen, a lo mejor esto fue un rebusque de la gente que estaba mal de guita en la crisis. De hecho, por ejemplo, hoy en Europa, y vos venís de Madrid, Sí, se claro. empiezan a ver, Sí, sí. en Madrid se empiezan a ver cuidacoches, limpiavidrios, se empieza a ver porque en origen son productos de la crisis. Pero cuando la crisis continúa o cuando la crisis se va, lo que queda es que se montan el curro, se industrializa el curro y vienen las mafias. Se institucionaliza, Ahí ¿no? empiezan a pasar cosas maravillosas, como que, por ejemplo, los policías no se dan cuenta que hacen estacionar los trapitos, tienen hasta permiso para hacer estacionar a 45 grados en lugares donde no se puede. Y esto también es un comentario para la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Las grúas, por ejemplo, que salen de la playa de Figueroa Alcorta y Pueyrredón, pasan por delante de autos estacionados a 45... esperen, voy a interrumpir porque está Moreno, el Moreno llegando a su casa. A ver qué dice. Entrar, por favor, a mi casa. El día de su renuncia. ¿Por qué decidió renunciar? Me dejase. La decisión de ubicarlo como agregado económico en la Embajada Argentina en Roma. Bueno, Rolando, lo vemos ingresar entonces a Guillermo Moreno, todavía secretario de Comercio Interior, porque hasta el 2 de diciembre va a permanecer en el cargo. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le aceptó la renuncia. Va a ser agregado económico en la Embajada Argentina en Italia. Acaba de ingresar entonces Guillermo Moreno bajando un vehículo oficial en su domicilio, aquí en la calle Salta al 900, en el barrio de Constitución. Había un grupo de vecinos que está retirando ahora, que lo califica como un excelente vecino, que estuvieron esperándolo, aguardándolo para saludarlo. Hasta recién permaneció más de una hora aquí en la puerta de su domicilio. Moreno vive aquí en la planta baja hace más de un año. Como te decía, los vecinos se han acercado para saludarlo bajo este vehículo oficial. Sí. Cristian mantuvo su estilo, digamos, cortante, ¿no? Porque eso es todo lo que dijo, déjeme entrar a mi casa. Lo único que dijo es, déjeme entrar a mi casa. No hizo ningún tipo de declaración de por qué decidió renunciar a su cargo. Recordemos que del año 2005 permaneció. ¿Y quedó hasta algún ahora vecino como por ahí? secretario de Comercio. ¿Quedó algún vecino ahí? A ver qué dicen. No, lo que sí vemos a un señor que vino con la comida para algunos de los vecinos. A ver, están abriendo la puerta. El delivery. No te bueno, metas vemos en cómo el se delivery. retiran. Bueno, ya está Moreno en su casa. Bueno, acá se retiran, bueno, 3 son de custodia de la Presidencia de la Nación, en este vehículo oficial, en el que trajeron a Guillermo Moreno hasta su domicilio, como lo hace habitualmente. Los vecinos cuentan que suele llegar entre 8:30 y 9, hoy se atrasó. Inclusive algunos especulaban que no iba a pasar la noche en su casa, sino en un hotel. Pero bueno, regresó a su domicilio, pese a la guardia periodística que hay acá en la puerta, sin hacer declaraciones, sin explicar por qué renuncia a su cargo y tampoco por qué, bueno, ahora decide aceptar entonces ubicarse como agregado económico en la Embajada Argentina en Roma. El próximo destino de Guillermo Moreno no va a ser acá en el país, va a ser en el viejo continente en Europa, va a cruzar el Océano Atlántico y va a estar allá en la Embajada Argentina en Roma. Vemos a un señor aquí esperando para que le abran la puerta con el pedido de la roticería. ¿Usted es vecino acá del edificio? Preguntale si cobro precio máximo. Usted es vecino. Acá tenemos, ¿cuál es su nombre? Víctor. Víctor, ¿lo conoce a Guillermo Moreno? ¿Tiene contacto con él? ¿Qué opina de él como vecino en este edificio? Muy buen hombre, muy buen hombre. Excelente, excelente. ¿Participó alguna vez en las reuniones de consorcio aquí en el edificio? Sin respuesta. Quedó mudo. ¿Qué opina de la renuncia de Moreno? Se atragantó. Una pena. Una pena que haya renunciado. Una pena. ¿Usted lo estaba esperando a ver si da algún tipo de explicación de por qué decidió renunciar? ¿Lo sorprendió? Una tristeza. ¿Sabe por qué? ¿Lo sorprendió? ¿Sabe por qué? Porque es el hombre, el sostén de la economía. ¿Y qué opina ahora de que Axel Kicillof se ubique como ministro de Economía? Buenísimo, buenísimo.
Buenísimo. Bueno, hace un año que vive acá Guillermo Moreno. Buen vecino. Muy buen hombre. Bueno, hombre de pocas palabras también acá el vecino de Guillermo Moreno. A ver si podemos hablar con algún otro vecino. No. Ninguna palabra, bueno, no quiere hablar del vecino que le traen la comida de la roticería. Pero bueno, la verdad que la mayoría de los vecinos que viven aquí en este edificio, donde hace ya un año que Guillermo Moreno vive en la planta baja, lo califica como un excelente vecino. Había un grupo... Sí. Debe conseguir precios máximos ahí en el barrio, che. A ver si con el tema de los precios máximos podríamos... No quieren hacer declaraciones. Vemos a una familia ingresando a este edificio. El señor que se retira con el dinero después de que pudo dejar aquí lo que habían pedido a la roticería. Bueno, esto fue lo que acaba de ocurrir. Guillermo Moreno, entonces, hasta el 2 de diciembre, secretario de Comercio Interior, decidió entonces venir a su domicilio, un poquito más tarde de lo habitual. Hoy el vocero presidencial Alfredo Escochimarro nos sorprendía a todos, pasadas las 8 de la noche, con este anuncio oficial de que Moreno decía renunciar a su cargo y que a partir de ahora, bueno, va a viajar al exterior, a Europa, donde se va a hacer cargo como agregado económico en la Embajada Argentina en Italia. Bueno, Moreno entonces ya está en la casa, se fue a dormir. Gracias, Cristian. Hasta luego. Volvemos ahora sí a la cuestión de los trapitos del debate. Yo decía que hay fenómenos tan curiosos en materia de cuidacoches, como que salen los autos de la playa de estacionamiento, las grúas, ven los autos estacionados a 45 grados y van a buscar autos a otro lado cuando están los trapitos metiendo los autos en un lugar donde no pueden estar estacionados. Bueno, ahí, o sea, ahí hay algo. La Policía Federal, la grúa, digo, alguien está haciendo algo. Ahora, hagamos de cuenta que esta ley alivia al vecino, ciertamente, de la presión que significa el trapito. ¿Es casual, es coincidencia simplemente que simultáneamente se eleve un proyecto de ley para pasar de 8.000 a 160.000 parquímetros en la ciudad, con lo cual muchos lugares donde el trapito te cobra, ahora te va a cobrar el parquímetro, pero todos los días, los 5 días hábiles de la semana? ¿Es casual? No, yo no creo que sea casual. Yo creo que una cosa va de la mano de la otra, porque el gran argumento es en un lugar donde no se cobra, ¿por qué alguien tiene que pagar? Correcto. ¿No es cierto? Ahora, el problema cuando, junto con esto, se discute llevar a casi el 60% de la ciudad al parquímetro, que es una cosa grande. Entonces, yo creo que tiene una relación una cosa con la otra y que para mí, y aparte que no va a solucionar el problema, porque las leyes sirven si solucionan el problema. Yo creo que cuando hay un problema social, la represión no es una salida. Porque lo hemos visto, o sea, la única salida es tratar de tener una política inclusiva que acá no existe. Con el tema cartonero se tuvo una política y permitió que incluso una actividad que no estaba regulada se la regule y por esa vía jugó un rol. Ahora, la política del macrismo es un poquito de sacar a los vendedores ambulantes, ahora sacar a los trapitos. Yo estoy de acuerdo con sacar a las mafias, pero en general las mafias están enquistadas. Pero toda actividad ilegal empieza siendo una actividad de subsistencia y después se convierte en pero mafia. el problema es si hay una regulación que se puede hacer como se hace en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, la ley esa que se votó hace 2 años. ¿Cómo se podría combatir la mafia y al mismo tiempo darle laburo a esa gente? Si se arma, por ejemplo, un registro, que es la ley que se presentó toda la oposición, Macri la vetó. Ese registro permanentemente se va cambiando con cualquier tema de alguna denuncia que haya por algún delito, algún apriete, con un poder del Estado. Se va depurando esa lista para que quede realmente la gente que labura. Por ejemplo, no se pondría las barras bravas en esa lista. Anda a comprobar que te apretó un trapito, ¿viste? Pero bueno, es que ahí tenemos el problema del Estado, porque si el Estado no se involucra y de alguna forma no juega un rol, si no, vamos a terminar intentando sacar a todos los pobres, porque hoy vienen por el trapito, mañana va a ser el mantero. Ahora, gente que no se le da una salida laboral. Pero no hay que comparar al mantero con a los No, pero la política, discúlpame, la política es la misma. No son iguales. No son lo mismo. La política son lo mismo. No, sí, es gente que laburaba en este país hace muchos años. Hay un sector de la población que no tiene. El mantero no va y te rompe el auto, o el mantero no va y te pega. Es que a esos hay que agarrar. El problema es que no toda la gente que está hace eso. Yo te digo, mira, hay muchos lugares donde no llega el Estado y el tipo que cuida se organiza, por ejemplo, y es querido por sectores de los trabajadores de un hospital de esto, porque si no te roban el auto. Y el Estado no está para cuidarte en esa situación. Y te lo roban. No pongamos a todos, por ejemplo, se hace mucha la discusión de los estadios. Y en los estadios está la mafia de las barras bravas, que es la misma que está metida en la droga, está metida en los delitos pesados, está metida con la policía. Todos estamos de acuerdo en sacarnos de encima esos tipos. Y si hay algún otro que apriete y alguna otra mafia, vamos por ello. El problema es cuando se toman medidas que no toman en cuenta de que la gente
que está ahí hay un sector que está por una cuestión social. Pero no es la y bueno, mayoría. pero ¿y por qué no los hacen trabajar? En vez de Carlos. darle el parquímetro privado a una empresa privada que quiere llevar Macri al 60% de la ciudad, se la quiere dar a que cobre una empresa privada. ¿Por qué en vez de darle plata a una privada, no utilizamos ese propio dinero para incorporar un sector de esa gente al mercado laboral y lo hacemos de ilegal, lo hacemos legal? Y lo regulamos, que no pueda cobrar en determinadas zonas. Bueno, hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde son empleados. Y bueno, ¿y por qué no tenemos una política de ese tipo? Cobran. ¿Por qué le damos a las empresas privadas y nada a la gente que quiere laburar? Vamos a dejarlo hablar, Partamos de algunas bases. Primero, en realidad, el espacio público es de todos. Y lo mostró claramente el informe. Y acá hay gente que quiere adueñarse del espacio público y por eso te decía, vos no te puedes meter acá porque hace muchos años que estoy. El espacio público es de todos y todos tenemos derecho a usarlo y nadie nos puede cobrar por eso. Salvo que haya alguna autorización legal que tiene que ver. Con respecto al proyecto de ley de estacionamiento medido, tiene que ver con una cuestión que viene ya una licitación vencida de hace mucho tiempo y este proyecto de ley está hace mucho más tiempo que el problema de que el proyecto de ley que ingresó ahora, que tiene que ver con los trapitos, que es otro tema. Más allá de eso, el proyecto de ley que ingresó ahora no solamente regula el tema de los trapitos, sino también regula el tema de limpiavidrios. Es un proyecto que tiene que ver más que, sobre todo, con la preocupación que tenemos hoy con el tema de la inseguridad. Uno entiende claramente que hay mucha gente, que puede haber gente que esto lo use como una subsistencia, pero la gran mayoría no es así, y sino que la gran mayoría tiene que ver con organizaciones que tienen alquilados sus lugares, o pagan por sus lugares, y el Estado tiene, la función del Estado, discutamos políticas públicas para incluir a esa gente, pero eso no tiene nada que ver con el tema de que la gente pueda cobrar, obligan a la gente a pagar para que... Está bien, pero una pregunta, hay un sistema que todavía funciona en algunos barrios de estacionamiento medido, no parquímetro, sino tarjeta, que la venden jubilados, que incluso en un momento fue una salida... Sí, la ley respeta, eso va a continuar. Pero en lugar de respetar lo que está muy bien, ¿por qué no se lo promueve? ¿Por qué no se lo promueve? Y en lugar de poner parquímetros... Va a haber lugares donde va a número de parquímetros. ¿Por qué no se lo promueve para dar trabajo? Que haga este mismo trabajo. Organicémonos. ¿Qué es ese mapa? Esto rojo es a donde el proyecto que hoy tuvo sanción en la Comisión de Transporte y de Presupuesto de la Legislatura va a ir al recinto en los próximos días. Esto implica que la zona en rojo es donde se piensa cobrar por estacionar con parquímetros. ¿Y qué hacen los vecinos que dejan el auto en la calle? No, está jodido. Perdón. Sí, porque los vecinos que viven ahí no tienen que pagar. Los vecinos que viven en el lugar no tienen que pagar. No, disculpame, pero la ley no dice eso. Sí lo dice. No, papá, acá tengo la ley, disculpame, el decreto no dice eso. Dice que va a haber 3 tarifas distintas, pero que le van a cobrar al tipo que está, ¿me entendés? Porque no identifican ni... que estaciona no. No, pero la ley está votada, hoy salió el dictamen. La ley todavía no la votamos, salió el dictamen. No, pero salió el dictamen que ustedes promueven y le van a cobrar a todos en todas estas zonas. Yo lo que te yo te quiero ver si le vas a cobrar al frentista por estacionar frente a su casa. Yo lo que tengo perdón, lo que tengo entendido, momento, lo que tengo entendido de la lectura del proyecto de ley del dictamen de hoy, lo que tengo entendido es que precisamente hay 3 zonas de pago, que en las zonas, en las 2 primeras, las más baratas, no se le va a cobrar al frentista, pero en la zona más cara sí se le va a cobrar al frentista un porcentaje inferior. Yo, frentista, no pago nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un amparo? No, bueno, todavía la ley no se aprobó, a ver qué discute. Seguramente seguiremos discutiéndolo en el... Pero pero yo creo que... Mira, yo te digo un estudio... El tema del cobro del estacionamiento no tiene que ver solamente con el cobro, sino tiene que ver con una cuestión de ordenar y de lograr la rotación en el estacionamiento, porque si no la gente tampoco consigue lugar para estacionar en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno no pone de alguna manera alguna regulación, pasa que terminan transformándose la calle en un depositario de autos y la gente que llega a ese lugar para hacer algún trámite nunca consigue lugar para estacionar. Entonces esto va a generar la rotación. Lo hizo la ciudad. Y en realidad el estacionamiento medido está en todas las ciudades del mundo, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero discutamos de la realidad. Porque justo ustedes cuando quieren perseguir gente, largan esto que es para un negocio privado, ni siquiera es algo que va a permitir que recaude la ciudad. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, un estudio de la ciudad que hizo precisamente, descubre que la gente que va a estudiar y que deja el auto, el 1%, residencia 24%, 53% gente que va por problemas de trabajo con el auto, salud 3%, solamente el 19% es gente que no está relacionado con un problema de salud porque vive o porque trabaja. O sea, quiere decir... ¿Me entendés? Que el problema central del estacionamiento tiene que ver con actividades cotidianas. Ahora, bueno, esa gente por ejemplo, si querés sacar esa gente los lugar para estacionar y no dejaron la cochera, para eso necesita rotación. Disculpame, pero el problema, vos hablas de todo el mundo. En todo el mundo lo que se hace, se extienden las redes de subterráneo. La gente que vive en el Gran París, en el Gran Nueva York,
deja su auto en una playa grande, se sube un tren y se deposita en el centro de la ciudad. El gran problema que tenemos nosotros, que tenemos un sistema de subte chico. No hay una interconexión entre los trenes y el subte. Entonces no va a haber solución. Hemos extendido la red de subte, a la gente está solo el le vas a Metrobús. dar un mazazo No es que no en la hemos hecho cabeza. nada con respecto al transporte público. Creo que el transporte público ha mejorado en la ciudad, el Metrobús es un claro ejemplo. Hemos inaugurado muchas estaciones de subte. Es un golpe la de línea A está efecto, es funcionando más mucho. colectivo, no puede ser solo preguntar esa a la gente que toma los colectivos por la 9 de julio, preguntarle a ver si tarda menos o más ahora que viaja colectivo. Solo colectivo. No, en la mega urbe los subterráneos, los trenes son fundamentales. El Metrobús, la bicicleta que también aporta, me parece que es todo un sistema, no hay que dejarlo en una sola. Pero no van a sacar el auto así. Lo que van a hacer es darle un mazazo en la cabeza a los sectores medios y encima los pobres lo quieren rajar. Y el barra va a quedarse haciendo el negocio. Esa es la triste realidad de esta Argentina. Muchachos, les agradezco que hayan venido. Ahora nos vamos a ir a Rosario. Recién le contábamos lo que estaba pasando en Córdoba con el narcotráfico y decíamos siempre la comparación, lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en Santa Fe. Tomás Méndez, periodista que hoy vino al Congreso a contar la situación del narcotráfico en Córdoba, nos decía que lo que pasa en Córdoba es peor que lo que pasa en Santa Fe. En Rosario está Alejandro Grandinetti porque hoy otro jefe policial tuvo su casa baleada. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Gracias por defender el crédito santafesino. Te vi ahí poniendo con Tomás y diciendo, no, pero ojo que los santafesinos también aportan. Sí, bueno, pero es una comparación irónica. Correcto. Lo cierto es que efectivamente, y también coincido con lo que decía Tomás, creo que hay algunas diferencias con respecto entre Santa Fe y lo de Córdoba. De todas maneras, acá la cosa es preocupante. Hubo dos hechos, independientemente de esto de Franganillo, Alejandro Franganillo, que es un policía retirado, jubilado, que no vive técnicamente en Rosario, sino en Granadero Baigorria, muy cerquita de la ciudad de Rosario, que le balearon la casa anoche. Este hombre era el ex jefe de drogas peligrosas, también estuvo en las unidades especiales. Y un dato, claro, tenía que ir a declarar en un juzgado federal por un procedimiento que él había hecho precisamente que terminó con la detención de un narcotraficante. La testimonial se suspendió anoche a última hora, pero se ve que no le han avisado a los muchachos y aparentemente decidieron tirar algunos tiros en la casa de este hombre. Hoy hablábamos temprano en la radio. ¿No reproduce esto lo que pasó con el gobernador Bonfatti, que fue un escándalo, digamos, que le hayan baleado la casa? Después le robaron el domicilio también en un robo bien mafioso a una funcionaria del Ministerio de Seguridad y ahora balean la casa del ex jefe de drogas peligrosas. Digo, es inquietante. Sí, te digo más. Hubo una reunión el día viernes entre Gils Carbó y Bonfatti, en la cual se estuvo discutiendo a ver si efectivamente se le podía dotar a la provincia de Santa Fe, principalmente a Rosario, de nuevos juzgados federales. La respuesta no convenció mucho al gobernador. Te voy a dar dos primicias. La primera, hubo una reunión muy importante con la cúpula del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, donde se discutió este tema, y en la cual se le preguntó, el Ejecutivo preguntó si efectivamente se podía avanzar sobre temas de narcotráfico. La contestación fue que no tienen atribuciones como para avanzar sobre el tema del narcotráfico, pero intentan ver cómo se puede, con el tema de los búnker, dar una señal que esto tiene que tener alguna suerte de fin, ¿no? Por ahora tiene cierto crédito Bonfatti, el tema es que se le está acabando el tiempo. Hoy se reunió a la tarde, hace algunas horas nada más, con Puricelli, con el ministro de Seguridad. En este caso pidiéndole... Claro, después de las elecciones empieza el diálogo con el gobierno nacional. Ya no es parte de la campaña política. Exactamente, ¿no? A ver si efectivamente se puede coordinar algún tipo de trabajo. Dos temas. Un operativo que se llevó a cabo el año pasado y que terminó con, no sé si lo recordás, la narcochacra en Alvear, muy cerquita también de Rosario, incautación de droga, encontraron dinero en efectivo que después desapareció, fue un escándalo, pero que terminó con el propietario de esa chacra encarcelado. Iba a quedar en libertad en las próximas horas. Le acaban de acercar, hace minutos nada más, unas escuchas al juez, un juez provincial que se lo llevó al fiscal Murray, al fiscal federal, en la cual desde la cárcel ese mismo sujeto seguía ordenando el negocio del narcotráfico como si no pasara absolutamente nada. Y estaba por quedar en libertad. Estaba por quedar en libertad. Por eso lo que están pidiendo, dice, si bien hay un problema de connivencia con la policía, y en esto coincido con Tomás, el problema está principalmente también con los juzgados federales y con las leyes que tenemos. Hoy un diputado provincial pidió ante el Congreso, y lo tomó Garrido, el ex fiscal, que se confisquen los bienes
de aquellos que están acusados de narcotráfico. En el caso este que te comentaba anteriormente, el propietario era de apellido Cuello, lo que están pidiendo es que el tipo acaba de comprar una chacra de 5 millones de pesos y no lo puede justificar. Lo que están diciendo es que se puede incautar precisamente esos bienes, que no sean fácil de heredar y que en última instancia se termine porque purgan 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años de prisión y después se encuentran con capitales fenomenales, Rolando. Alejandro, y el otro tema, muy breve, y el último tema, muchas de las mujeres de la banda de los narcos, o sea, las esposas de las principales espadas de la banda de los narcos, cobraban planes sociales. ¿Esto se va a conocer mañana? Sí. Algunas de ellas incluso a cuando estaban que no hay que discriminar, viejo. No hay que... Bueno, esto va a ser una novedad que no da tanto mañana... el narcotráfico. Claro. No da tanto. Claro. Confundir. Es más, están presas y algunas de ellas querían cobrar con la tarjeta en el mes de septiembre y agosto. Esto me lo decían hace algunas horas nada más uno de los principales investigadores de esta causa. Una dulzura. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, viejo. Juan Cruz, otra de las particularidades de los milagros argentinos es cocaína en biodiesel exportada a España. Así es, y tomamos lo que está pasando en Santa Fe porque efectivamente este operativo en conjunto que se realizó entre Gendarmería Nacional y la Policía Española, la Guardia Nacional, detectaron, primero y principal, se dieron cuenta que había una organización perfecta. Así la definieron las autoridades españolas. Una organización criminal perfecta, que había establecido un sistema comercial en España que funcionaba, que no tenía grietas. ¿Qué querían hacer? Compraron obviamente 2 barcos, lo armaron. 2 barcos directamente compraron. 2 barcos nada más compraron. Tenían un dinero los muchachos. ¿Qué pasó? No Con pudieron, la asignación universal no lo pudieron amortizar porque nunca llegaron. La primera hicieron un solo envío desde Santa Fe. Esto es importante destacarlo. Hubo 8 allanamientos, 5 en Santa Fe. Salió... De donde estábamos hablando. Por eso mismo sumó perfecto. Venían 12 bidones que era cocaína diluida en biodiesel. Tenían todo perfecto. Lo cual ahí trabajó un químico importante. Esto no es de un químico gualunque. La diluís en biodiesel y después la tenés que volver a sacar. O sea, no tenés que separar los tantos. Pero ¿qué pasó? Calculan las autoridades españolas que este operativo, que en Argentina todavía no se difundió mucho, en el cual participó Gendarmería Nacional, fue una prueba. Eran los primeros 12 bidones, porque fueron 12 bidones, tampoco era poquito, era la primera prueba para que cuando pasaba la primera, generalmente eso se estila, las bandas narcos primero mandan una prueba para medir la seguridad, para medir cómo va todo, y una vez que pasan después es lo mismo pasar 12 bidones o pasar 45. Bueno, estaban seguidos desde cerca, porque obviamente tenían todos infiltrados dentro de la organización, y evidentemente esto se disolvió, y eran 12 bidones con cocaína diluida en biodiesel, repito, de Santa Fe a Vigo, en el puerto de Vigo fue donde lo estaban esperando a los muchachos. Vení para acá. Vení para acá, vení para este lado, y obviamente los allanamientos en la República Argentina continúan. Hubo allanamientos en Santa Fe, hubo allanamientos acá en la provincia de Buenos Aires, para tratar de que todos los responsables de esta organización queden detenidos. Esto para que no digan que Argentina no está exportando cocaína. No, y hay muchos casos ya de los Juliá es otro caso de España, ¿no? Las conexiones entre Argentina y España, no solo con mulas que siempre a veces terminan en Barajas o en Ezeiza, sino también recordemos, ¿te acordás del camión del Dakar? Que también era, que lo engancharon acá, era toda una pantalla de Dakar supuestamente que venía de España a la Argentina. Y volvía cargado. Y volvía cargado. Los Juliá también fue de España a Argentina y esta fue España-Argentina también. Federico González es encuestador y analista político. Tuvo números muy finos a la hora de anticipar lo que iba a pasar en las elecciones y también conoce bien cuáles eran las demandas que se registraban en el electorado antes de las elecciones. Federico, ¿cómo cuánto de lo que se veía en la demanda electoral es lo que está registrando aquello de lo que ha tomado nota el gobierno a la hora de los cambios de gabinete? Buenas noches. Buenas noches. Creo que fundamentalmente la gente esperaba que en este momento, cuando reasumiera la Presidente, hiciera algo distinto a lo que venía haciendo. Y bueno, la Presidente lo hizo. La gente le pedía 2 cosas. Básicamente lo que esperaba es que apareciera de modo más moderado. Y lo segundo que le pedía es que cambiara el gabinete. El 70% estaba de acuerdo en que debía cambiar el gabinete. Esto porque Cristina todavía conserva imagen positiva, que le ha crecido de alguna manera cuando no se muestra tanto en televisión y por cadena, ¿no? Exacto. Es decir,
En realidad ya venía repuntando la imagen cuando empezó con ese ciclo de entrevistas de corte más intimista. Después de las PASO, después de la derrota de en las PASO. Sí. Y bueno, esa es la mejor versión de Cristina de cara a la opinión pública. Sí, la Cristina de ayer con el perrito y recién salida de la enfermedad. Por supuesto, podríamos decir es la Cristina buena. Y después está la otra, la confrontativa, que es la que de alguna manera produce los efectos más negativos en el electorado. Ahora, lo que pasa es que esa Cristina más firme ahora no lo expresó en su discurso público, sino que su firmeza la expresó con las decisiones. Ahora, claro, hay que ver... bueno, es lo que comentábamos ayer. Apareció en un tono intimista, en un comercial que ni siquiera se difundió por cadena ni por nada, sino que lo colgaron en la página oficial en YouTube y después, unas horas después, estaba limpiando medio gabinete. Exactamente. Era la misma persona con dos facetas muy diferenciadas, ¿no? Pero para la opinión pública no parece. Claro, Eso no se vio. Claro. Esa acción no se vio. Obviamente, después se va a ver. Y yo creo que hay algo que sí, mañana se va a ver o eso se vio, que es el tema de Moreno, que es un símbolo. O sea, para... ¿Se veía en las encuestas que Moreno era un símbolo del kirchnerismo? Sí, esto se ve desde hace mucho tiempo. Es decir, es un símbolo de lo que la ciudadanía critica al kirchnerismo desde el INDEC hasta... O sea, no era una idea de nosotros los periodistas, sino que estaba instalado en la gente también. Estaba instalado en la gente. Y además yo creo que son dos los cargos. Uno es la mentira o la distorsión o la omisión, como querramos llamarlo. Y otro es el estilo patoteril, digamos. Entonces yo creo que eso es lo que la ciudadanía siempre objetó a Moreno y siempre tenía la esperanza de, bueno, después de este acontecimiento la Presidente de alguna manera lo tiene que correr y eso nunca ocurría. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es una sorpresa. Ahora lo que hay que ver es qué pasa con Kicillof, porque Kicillof también tiene una imagen bastante negativa. Bueno, por aquel episodio en el buquebús, sobre todo, ¿no? Cuando lo abuchearon. Sí, por supuesto. A pesar de que eso fue, digamos, un micro acontecimiento. Hay que decir que, en general, los funcionarios que tienen imagen negativa son aquellos que no hablan con la prensa. Sí. Bueno, un caso paradigmático es el de Máximo Kirchner, que en Santa Cruz tiene 70% de imagen negativa y nunca habló. Claro. Es un caso increíble. Por lo cual, esa idea de la comunicación ricotera, de que te va bien cuando no hablas, no se demuestra. ¿Cuánto puede durar esta luna de miel con la presidenta? Digo, luna de miel en el sentido de cambios, de la gente, esta esperanza que quizás el que no está muy en el anti dice, bueno, vamos a dar una chance. ¿Cuánto puede durar? Bueno, yo creo que ahí depende de dos factores. En primer lugar, el factor realidad. ¿Qué va a pasar con este cambio de gabinete? Porque esto genera una luna de miel. Sí, yo creo que de pronto genera una expectativa. No sé si una luna de miel, pero una expectativa. Tal vez yo diría algo que está entre la tregua y la luna de miel. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, bueno, depende de lo que pase con las medidas. Y respecto al tema de Kicillof, a pesar de que tiene un grado de desconocimiento muy alto, la gente que lo conoce también tiene una imagen negativa, pero por otros motivos distintos a los de Moreno. El caso de Kicillof es visto como un joven ambicioso, arrogante y muy soberbio. Y algunos en los focus group lo homologan al estilo negativo que tiene la Presidente. Este tiene que ver con la comunicación. Federico, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Entonces, así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy